Bueno, buenos días, buenas tardes ya a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas y gracias por estar aquí, porque independientemente de la asignatura o bueno, que forme parte de un currículo, de un itinerario curricular o lo que sea, la verdad es que es un lujo tener a Juan Ortega aquí hoy con nosotras y con nosotros, porque los más viejos y viejas del lugar, entre las que me incluyo, hemos crecido con él en la radio musical. Veníamos comentando en el coche que los que y las que nos poníamos ahí con el radiocassette a grabar las canciones de los 40 Mediterráneo cuando éramos pequeñas y pequeños, pues eso, era su voz una de las míticas de en ese momento la radio musical en España. Juanma me ha pedido que le presente como comunicador y CEO de Quinto Nivel, que es su productora, pero Juanma Ortega es mucho más. Entre otras cosas, pues tiene premios Onda, tiene premios, bueno, muchos premios, para que vamos a poner aquí. No por poner medallas, sino también para que entendáis el valor que tiene como comunicador y más allá que profesional, también por su trayectoria vital y por su capacidad para innovarse y continuar haciendo cosas dentro del mundo del audio y también del vídeo diferentes y adaptándose a eso que sabéis que me gusta a mí mucho hablar, que es el ecosistema mediático. Así que nada, no poco más que decir, darle la bienvenida a Juanma, agradecer también a Pepe Marín y a la Cátedra de Innovación la colaboración y su ayuda para que Pepe esté aquí, al campus, por supuesto, que siempre nos ayuda con todas estas cosas. Y bueno, vamos a lo interesante. Juanma, adelante. Y gracias. No, gracias a ti, gracias a todos. Buenos días. Espera, vuelvo a empezar. Buenos días. Buenos días. Ahora, mejor, es mejor. Siempre es mejor que haya una conversación, ¿no? Porque chapistas hay muchos, que vienen aquí, te dan la chapa y se van. No, vamos a procurar, si os parece, hacerlo un poquito dialogado. Por lo tanto, buenos días. Buenos días. Oigo a uno aquí. Un poquito más, ¿vale? Es lunes, sé que cuesta arrancar, pero creo que esto va a ser divertido. Se trata de que sea interesante, pero también entretenido, ¿vale? Vamos a hablar de algo que todos conocemos, que es el audio, y además, bueno, algo interesante, que son las marcas. Entonces, a priori, dice, ostras, Branded Podcast, las marcas y el audio, no parece que me vaya a entretener demasiado, ¿no? Lo sé. Pero, bueno, vamos a empezar con una pequeña pregunta, ¿no? ¿Qué sería, quién tiene el dinero en España, por ejemplo, o en cualquier país? ¿Quién tiene el dinero? ¿Dónde está el dinero? El dinero está en el gobierno, ¿no? Que utiliza los fondos públicos, nosotros a través de los impuestos los generamos, pero ¿quién tiene dinero? Las marcas. Las marcas, el dinero que nosotros les damos cuando compramos los productos, pero ¿quién tiene el dinero? Los bancos. Pero los bancos tienen el dinero que nosotros damos. O sea, al final acabamos en las marcas. Entonces, fijaos la importancia de hablar de marcas. Las marcas rodean nuestra vida, las marcas están aquí, están ahí, están en todas partes, están donde quiera que vayas. Hace un momento estábamos hablando con alguien que estaba desarrollando marca personal, ¿no? Las marcas parece que ahora es todo, el universo es marca. Por lo tanto, qué bueno es que consigan las marcas hacer accesible, es decir, que hagan realidad las inquietudes de los que estáis aquí. Cada uno de vosotros, o de ti, tú prefiero hablar más en singular, cada uno de los que, bueno, tú, estás aquí por algo, estás aquí porque tienes ganas de aprender algo, o de hacer algo, o tienes una iniciativa, o tienes una inquietud, algo que quieres desarrollar, ¿verdad? Muy bien, ¿quién te lo va a pagar? Es que al final todo acaba en lo mismo. No, es que yo me voy a juntar con 4 amigos y vamos a hacer un podcast, por ejemplo, ¿no? Que es muy común. Muy bien, al cabo de 2 meses, es que me va mal, es que yo tengo, es que curro por las tardes, es que a mí me va mal, porque al final yo tengo no sé qué tal. Y el 95, no tengo el dato exacto, pero creo que el 95% de los proyectos de podcast acaban después de la primera temporada o la segunda porque no son sostenibles. ¿Y qué lo hace sostenible? La pasta, es que seamos claros. Si hay dinero, ya te preocuparás tú de cambiar tus horarios o de, claro, pero no por ambición, decir, no es que me voy a forrar con esto, entre otras cosas, porque, como veremos, ya os explicaré, el podcast no es como para forrarse, pero obtienes infinitas ventajas y, sobre todo, si eres capaz de hacerlo desde un punto de vista comercial. Entonces, ¿por qué estoy yo aquí hablando de esto? Porque joder, la vida me ha llevado hasta aquí, a hablar de Branded Podcast. Yo empecé en la radio y voy a tratar de no daros mucho la chapa con el tema de mi infancia. Y yo, Barcelona, 1966. Yo nazco y no quiero daros la chapa tampoco con esto, pero
La motivación por la que yo empiezo en la radio es porque estaba solo en mi casa. Mi padre vivía en Madrid y mi madre trabajaba todo el día. Entonces yo era un chaval con 12 años, 13, y estaba en mi casa solo. Entonces tenía que hablar con alguien. Entonces yo le robé la tabla de planchar a mi madre, estuve trabajando en su tienda de souvenirs de Barcelona, en el Castillo de Montjuïc. Si alguien conoce Barcelona, pues hay una tienda de souvenirs. Ahí estaba yo trabajando todos los veranos y saqué el dinero para comprar 2 platos giradiscos, irme a comprar los componentes y con un soldador hice mi primera emisora de radio. Puse la antena en el balcón, di el teléfono de casa y me llamó la gente diciendo, ¿qué es la radio? Y dije yo, esto debe ser lo mío. Y así empecé mi carrera que me ha traído hasta aquí. La vida es la que da muchas vueltas, ¿no? Por cierto, como curiosidad, me acuerdo que iba con el Wallman. ¿Wallman? ¿Alguien? ¿Wallman? Bien. Con aquel aparato que llevábamos colgado del cinturón, con unos auriculares, iba yo escuchando a ver hasta dónde llegaba la señal de mi emisora de casa, y se perdía justo al principio de la Rambla. No sé si debemos cerrar aquí, no lo sé, lo digo por vosotros, por los ruidos y por el frío, pero vamos, porque hay mucha gente con chaqueta. Y decía, perdón, que se perdía, iba andando a ver hasta dónde llegaba la señal, gracias, Juanma, toca yo. Hasta dónde llegaba la señal y se perdía justo para quien conoce Barcelona, en la Plaza Cataluña cuando vas a girar por Ramblas. Digo, joder, aquí se pierde justo la señal, qué rabia. Entonces me acordaré siempre toda la vida cuando me fueron a dar el Ondas, el coche pasó por ese mismo y dije yo, ya por fin ha llegado la señal a las Ramblas, ¿no? Porque nos entregaron los Ondas en el liceo en Ramblas abajo. Es un ejemplo de cómo al final una inquietud que podéis tener cada uno de vosotros de comunicar, de expresar, de hacer algo nuevo, de decirle algo al mundo, pues al final puede que tenga sentido. Al final está claro que quien ha pagado mi carrera han sido las marcas. Indirectamente, claro, a través del dinero que le dan a un medio de comunicación. En este caso primero fueron los 40, después la cadena SER, luego Melodía FM, el Grupo A3 Media, luego Onda Cero, pero al final son las marcas las que pagan toda la fiesta. Y se les relega sistemáticamente en los programas de radio diciendo, una pausa y volvemos. Y ahí es cuando suenan 5 y 10 minutos de agresión a los oyentes, porque es una agresión, y de agresión a las marcas, porque se les tiene durante 10 minutos relegados a que si eres la cuña de en medio no te escucha ni Perry. Esta es la realidad de la publicidad en radio hasta ahora. Esto es así. Y ahora porque se han cortado, son solo 10 minutos, pero hay tramos de publicidad, en mis tiempos había de 16 minutos. Se despedía, cuando yo estaba en Hoy por Hoy, el programa de la cadena SER, el programa más oído de España, a menos cuarto cerrábamos el tramo y hasta en punto que empezaba el informativo era publicidad, primero local, primero cadena y luego local. Quiero decir con esto, al final las marcas son las que pagan para que veamos la importancia de las marcas. Pero luego, no es guay, no es guay ser comercial, ¿verdad? No es guay. Entonces la cosa es porque no se hace bien. Entonces, vosotros creo que estáis todos en Instagram, ¿no? ¿Sí? ¿Hay alguien que no? ¿Hay alguien raro que no tenga Instagram? Conozco una persona que tiene WhatsApp, cuidado. Y ahí, o sea, pero ¿Instagram? ¿Alguien? Sí, vale. ¿Cómo es la publicidad en Instagram? ¿No? De pronto sale alguien y dice, y hace una monería y pone la marca, ¿no?, que le paga. Y desgraciadamente no existe una legislación que le diga a ese fulano o fulana, con todo el cariño, oiga, ponga usted colaboración pagada o ponga usted que es publicidad. No existe esa regulación, con lo cual saber si está recomendando una crema facial porque le va bien o porque le han pagado resulta imposible. Otra agresión hacia el espectador o hacia la persona que consume redes sociales, ¿no? Entonces, como se hace tan mal, parece que no es guay hablar de marcas, no es guay hablar de publi. Si llegamos a decir, gana dinero con el audio y el podcast, esta sala está llena. Pero hablar de marcas, la publicidad, ¿no? Ya estamos vendiéndonos, ya no somos tan guays, ¿no? Entonces este es el bonito equilibrio que yo he aprendido a lo largo de muchos años a hacer. En eso ha habido varios hitos en mi vida, ¿no? El primero fue que cuando en 1980 y poco, 83, tenía yo mi antena en el balcón y hablaba para los vecinos, el cuerpo me pedía hacer publicidad. Y entonces inventamos una campaña que se llamaba Beba Agua. ¿Quién puede negar la importante colaboración del agua en nuestra salud? Pero el cuerpo me pedía anunciar algo. Y eso, dije, aquí hay algo que resuena aquí dentro, ¿no?
Más tarde, con el tiempo, cuando empecé en los 40 principales, en el programa Anda Ya, que creo que muchos conoceréis, supongo, sigue en antena, el formato es parecido, etcétera. Lo arranqué yo en 1998. Este programa pues requería mucha publicidad y alguna de ellas en directo. Entonces, por ejemplo, entró Burger King. A las 8 de la mañana tenía ya que hablar de una hamburguesa bueno, maravillosa hamburguesa con su carne maravillosa que apretabas y se deshacía en la boca y generabas hambre. Era maravilloso. A las 8 de la mañana, ¿eh? Era muy curioso como Burger King decía, joder, cómo estamos generando expectación a las 8 de la mañana con, con una hamburguesa, ¿no? Pero lo conseguíamos, ¿no? Entonces, llega el momento de la verdad, que es cuando en la cadena SER me ofrecen ser prescriptor publicitario. Aquí es cuando yo aprendí más el tema de por necesidad tienes que hablar de las marcas. Y pensé, tras una gran reflexión, que había que dotarlo de realidad. Yo soy una persona que procura ser, en la medida de lo posible, honesto. No tanto como los testigos de Jehová, no sé si habrá alguno por aquí, que sabéis que tienen prohibido mentir. Teníamos un secretario en la radio que decía, dice el jefe que no está, esto es real, esto ha pasado en la radio. Muy fuerte. Pero yo procuro no mentir. Sin embargo, la profesión me llevaba a hablar de una marca y digo, esto hay que casarlo, esto tiene que haber honestidad aquí, tiene que haber algo de verdad. Y tras una gran reflexión, consideré que lo importante era compartir la experiencia. Y recordé cuando me tocaba presentar discos como, y ahora parecerá un escándalo lo que voy a decir, canciones que no me gustaban o artistas que no me gustaban y tenía que presentarlos en los 40. Era más o menos lo mismo. Héroes del silencio. Vale, está bien. Pegadme, pero no me gustaban. Lo siento, ya, toqué la fibra y me pasa en todas las charlas que doy. Pues no me gustaban los héroes del silencio, entonces tenía que hacer lo posible porque había que ponerlos y bueno, estaban dentro de la fórmula de los 40 y había que poner aquel maxi single de 9 minutos de Entre dos tierras con una intro larguísima de minuto y pico que había que rellenar, como te he contado antes, explicando y hablando del grupo. Pues nada, habrá que hablar de héroes del silencio. ¿Qué hice? Fui a los conciertos de héroes del silencio. Entonces, en los conciertos de héroes del silencio es donde yo aprendí por infusión, por ósmosis, de ver la gente cómo vibraba cuando salía Bunbury y hacía aquellas cosas, no, he oído. Y yo, joder, pues sí, esto es maravilloso, qué fuerza tiene este grupo, joder, qué buenos son. Y el Valdivia ahí con la guitarra, el otro, tal, no sé qué. Luego oía el disco producido con... Bueno, descubrí una dimensión. No diré que me compraba discos de héroes ni que me ponía héroes en casa, pero cuando yo hablaba en antena os puedo asegurar que compartía una experiencia que yo había vivido. ¿Era mentira? En absoluto. Era mentira antes. Bueno, y aquí los héroes del silencio, que yo no sé por qué, pero a la gente le encanta. Venga, hasta... También era verdad. Pero cuando yo fui al concierto de Héroes del Silencio, recuerdo, en Madrid el primero que dieron, éramos 50 personas nada más, en una sala, era la presentación, venían de Zaragoza para que les conociera todo el mundo. Aquel directo a mí ya me motivó y entonces yo era capaz de compartir una experiencia con la gente. Y decir, chicos, voy a poneros un grupo que tiene una potencia, sale el tío y encanta con una melena, tal, no sé qué, tiene una fuerza, escuchad las letras y todo eso sin necesidad de que me pagasen, sencillamente porque era mi trabajo, ¿no? Entonces yo dije, la verdad es que con trampa, era un ventilador en un sitio, en una isla perdida en el Océano Índico, nada que hacer. Me puse a pensar en unas vacaciones y cuando volví pensé, joder, pues a ver cómo voy yo a meterme en esto de la publicidad, ¿no? Y me di cuenta de que existe una manera, que es compartir una experiencia o vivirla de alguna manera. Entonces me llevan a una reunión sumarísima de estas muy serias, a las que hay que ir muy preparado y todo el mundo tiene mucho miedo porque hay en juego, y no es broma, millones o cientos de miles de euros, y la gente se prepara mucho a las reuniones y yo fui con toda mi naturalidad y tal. Y estaba... Bueno, mi primera campaña fue ING Direct, que tenía trampa porque yo era cliente, con lo cual en aquella época te daban un 6%, era increíble, un 6% de... Entonces no me costó decir, oye, que te dan un 6% de interés, que tú tienes para tenerlo en casa, pues joder, te dan un 6%. Y lo decía con esta naturalidad y la gente decía, joder, qué bien haces las menciones, parece real. Digo, pues es que es verdad. El segundo cliente que tuve, Chrysler Jeep Dodge, el Chrysler edición especial 65 aniversario. La cuña era una imitadora de Marilyn Monroe diciendo Happy Birthday to you para celebrar el cumpleaños del coche, del vehículo en cuestión.
Y la reunión sumarísima tiene lugar en las oficinas centrales del Grupo Prisa en Madrid, en Gran Vía 32, con los representantes más importantes de la marca. Proyectan unos PowerPoints impresionantes con los resultados de ventas y con lo que esperan de la campaña, unas cuentas, y me preguntan, bueno, Juanma, ¿qué opinas? Todas las caras hacia mí y de pronto digo, no tengo carné. Os lo juro, ¿eh? Y entonces, claro, los de comercial de Prisa me decían, cállate. No, vamos a decirlo todo. No tengo carné de conducir. Y eso para mí es un problema porque yo no sé de qué va este coche. Pero si te vamos a dar el guión, tú lo lees. Digo, ya, pero ¿qué inflexiones de la voz voy a hacer yo diciendo el nuevo Chrysler Jeep Grand Cherokee edición especial 60? No sé, no es mi trabajo. Y le pregunté a José Alarcón, con el que me une una gran amistad. Él se ha retirado del mundo de la automoción y se dedica a navegar, cosa que me parece maravillosa. José, tú eres el de la marca, ¿no? Sí, vale. ¿Me llevas mañana a dar una vuelta, por favor, en el coche? Y dice, este me está vacilando porque este es el de las bromas de Andaya, que no sé si siguen haciendo bromas, pero en mis tiempos era lo más escuchado, las bromas de Andaya. Dice, este me está haciendo una broma de Andaya. Digo, no, tío, que te lo digo en serio, que me vas a llevar a dar una vuelta, por favor. Bueno, vale, pues venga, pues te espero mañana, a ver si es verdad. Él nunca creyó que yo iba a ir. Y me presento en metro y me planto en la central de Chrysler. Digo, que me lleves a dar una vuelta, por favor, en el coche. Ah, sí, claro, pero yo no, te va a llevar una vuelta, porque él decía, me va a hacer alguna broma. O hay un microculto. Y nos fuimos a dar una vuelta y dice, bueno, digo, a ver, este es como un sub, ¿no? Una especie de todoterreno y tal. ¿Por qué no me llevas campo a través? Para ver qué te dice. Ah, vale. Y nos fuimos campo a través, por Madrid, por la zona del Pardo, por allí, triscando con el coche. Y le digo, vale, ahora, por favor, ábreme el capó y déjame escuchar el sonido del motor. Y el tío decía, este está de broma. Este me está vacilando y de un momento a otro va a salir las cámaras y el ramo de flores. No, por favor, abre el capó. Y dale el hacer un poquito que yo iba. Muy bien, suena. Y me decía, sí, como si estuviera vendiendo el coche. Esto es tecnología alemana, no sé qué, tal, cual. Me contó el tío, en el fondo es un Mercedes, pero claro, tal. Oye, muchas gracias, oye, fenomenal. Me devolvió tal. Pues al día siguiente os puedo asegurar que hice una mención estupenda, de 20 segundos. Mi trabajo era convertir esos 20 segundos en realidad. ¿Que es verdad que contaminaba mucho, a lo mejor? No lo sé, ¿eh? ¿O que es verdad que era peor que otros, o era menos bueno que otros vehículos similares con el mismo precio? No lo sé, no es mi trabajo, oiga. Está la OCU, ¿no?, para eso. O hay organismos de competencia y hay gente que trabaja de otra cosa. Mi trabajo es decirle a la gente y contarle lo bueno que tiene esto. Y luego ya trato al oyente como alguien adulto, sabrá elegir. Pero por lo menos yo he hecho mi trabajo de compartirle una experiencia, que es la que yo viví. Para mí esto es la publicidad. Habrá quien te hablará aquí otra cosa, quien tendrá... Mi ética está clara y es esa, es la de decirle a la gente lo que tengo que decir, porque yo hablo en boca de una marca. Y la marca está compuesta por personas. Desde el director general hasta el último subcontrata de limpieza, hay un montón de personas que viven de esa marca. Por lo tanto, el discurso de, la publicidad, ese mal menor. Y la publicidad, eso que tenemos que hacer para pagar nuestra nómina, que eso lo hacen muchísimos comunicadores. No me queda más remedio que poneros este anuncio, pero luego venimos con más cosas, ¿no? Lo habéis oído, esto es común, ¿no? Pues a mí me resulta muy ofensivo. Sin ir más lejos, hace bien poco dieron el premio Ondas a un programa de radio y el realizador dijo en antena, pues hoy, si no cabe la publi, no cabe. Y esto en antena, oiga. Pues le mandé un mail bastante incendiario y no trabajo en esa cadena. Y es verdad que tengo una campaña mía en esa cadena, pero afortunadamente no en su programa. Estas cosas ocurren. Y recuerdo a mi querido Carlos Francino, que es un gran maestro, hace La Ventana en la cadena SER. Le debo muchísimo de todo lo que sé. Que al principio, como de pronto yo era el prescriptor publicitario de su programa, que era Hoy por Hoy, me dijo, pues muy bien, Juanma, que lo integres, me encanta, porque no vamos a mirar hacia otro lado. Digo, miramos hacia otro lado cuando se trata de un problema. No vamos a mirar hacia otro lado es porque tenemos un problema, no es un problema. Te puede enriquecer. La presencia de una marca te puede llegar a enriquecer. Y en esa progresión, aquí voy a ser poco modesto,
efectivamente me llevé el Ondas a la innovación, 2 antenas de oro, no está mal, bien. Y el premio de la Academia de la Radio, que ese es el que más me gusta decir en estos ámbitos, porque la Academia de la Radio entendió que le daba un valor añadido a mis menciones publicitarias en un programa que igual os suena, que se llama Carrusel Deportivo. En Carrusel Deportivo, en 2010, hubo una desbandada y todo el personal que hacía, bueno, personal que estaba en antena, de pronto se largaron de la cadena SER y se fueron a la COPE. Esto es una movida que se habló mucho de ello y de pronto nadie se quería sentar en el puesto de Paco González, nadie se quería sentar en el puesto de Pepe Domingo Castaño, que es un señor que tiene ya muchos años y que lleva medio siglo haciendo menciones publicitarias en el programa deportivo más importante de la historia de la radio en España. Entonces yo tenía que hacer ese trabajo. Y claro, ahí tuve un máster muy importante, ¿no? De cómo transmitir con las marcas y cómo hablar de corazón. Y entonces, en la academia de la radio, los académicos, el mundo profesional, decidió que había integrado los valores. Pepe hacía su show y estaba muy bien y lo sigue haciendo. El tío canta y no sé cuántos y tal, y canta y una energía maravillosa. Pero todo mi esfuerzo era integrar, 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 integrar. Si había un señor corriendo por la banda, además es muy curioso porque la televisión va con cierto retraso de algunos segundos con respecto al partido. Entonces tú puedes estar escuchando por los auriculares ¡gol! Y en la pantalla ver a un tío corriendo todavía con el balón. Es muy curioso. Y tienes que tener esa habilidad de decir, ahora voy a meter la mención, porque luego igual estoy interrumpiendo un gol. Entonces tienes que tener esa habilidad. Yo es una de las cosas que descubrí a hacer. Por ejemplo, en los corners no se puede hacer una mención. Muchas otras cosas, ¿no? Entonces, te cuento todo esto porque yo de pronto, si veo que el tío va corriendo en la banda, digo, ¿cómo está corriendo fulanito? Porque tú deberías correr a no sé qué. O como han corrido los de tal, tal, tal. O si la jugada... Buscaba la manera de integrar, ¿no? De integrar. De hecho, una de las cosas que más me gusta hacer, bueno, que es lo que voy a hablaros ahora, y por eso, para que sepáis de lo que vamos a hablar, es de lo que se llama branded content, que probablemente habéis oído hablar, es contenido de marca. Es decir, ¿qué ocurre cuando una marca quiere hablar? ¿Y qué pasa? Que en 20 segundos, que es lo que dura un anuncio de radio, o en 10 o 15 segundos que puede llegar a durar un spot de televisión, una marca tiene que contar cuáles son sus objetivos, cuál es su ADN, en qué está pensando, cuáles son sus principales valores, que todas lo tienen, qué están ofreciendo, cuál es la oferta, en qué mejoran tu vida, qué esperan a cambio. O sea, en 20 segundos. Entonces te vendrá un señor de la agencia de publicidad más cara del mundo y te dirá, somos capaces. Tenemos un equipo creativo que con solamente una musiquita y un Eau de Maison de Paris, ya está, te han dicho todo el mensaje, tú te crees que huele de maravilla aquello y tal, vale, válido. Es una creencia, yo no la comparto. Y yo hago cuñas. O sea, mi principal fuente de ingresos a día de hoy es la cuña publicitaria, pero procuro darle una vuelta. Entonces, ya que no puedo hacer branded content porque me limitan el tiempo, ahora mismo si ponéis los informativos cada mañana de Cadena SER, Onda Cero, COPE, Es Radio y tal, sale una cuña mía de 20 segundos que procuro poner sonidos del mundo, porque la radio es sonido. Entonces, hay una anécdota que siempre me gusta contar. En abril de 1930 ocurrió una cosa única y no ha pasado nada más que ese día en la radio, que es que no hubo noticias. Entonces el informativo de la BBC abrió, salió un señor y dijo, "Today there's no news", y acabó el informativo de la BBC. Eso es una cosa que no ha vuelto a ocurrir. Coincidió que era Semana Santa, no había nadie trabajando, en fin, pero que realmente no había ninguna breaking news como ahora, que siempre estamos si no la hay, se busca, oiga. O sea, aquí los informativos se llenan. Y si no, te lo digo yo, que empiezo el día 1 un informativo diario con el diario El Independiente, en podcast. Pero es que si no hay noticias se buscan y si no se inventan. Pero, y si no, el gran récord del mundo, o si no, ¿sabían la curiosidad? ¿Por qué cuento esto? Porque se habla, y se habla, y se habla en los medios hablados, en la radio, tal. Entonces, qué importante es de pronto, 10 segundos, no digo más, 10 segundos, escuchar una playa de México. Si Iberia vuela a México, ¿por qué no vamos a dedicar 10 segundos a escuchar una playa de México? ¿No? Pues esta es una campaña que todavía podéis escuchar. ¿Qué ha ocurrido? Y aquí ya entramos en materia. Que de pronto el departamento de publicidad con respecto al departamento de marketing no piensan lo mismo.
Y al final hemos hecho una cuña en la que decimos un mensaje publicitario. Porque es tiempo de antena que no se puede desperdiciar oyendo una playa de taxi. Te puedo decir, oye, compra tu billete en trayaniberia.com. Con toda la lógica. Y es más, lo apoyo. Porque si deciden eso, es porque tienen una... Y hay personas que cobran por tomar una decisión como esa. Por lo tanto, ¿quién soy yo? Como a veces ocurre, para opinar. Que aquí opina... Esto es como lo de la selección nacional, ¿no? Hay tantos seleccionadores nacionales como seguidores tiene La Roja, ¿no? Ah, no, esto no debería ser así. Perdone, ¿quién soy yo? Yo soy una persona que va a hablar en voz de una marca. Y esa marca tiene mucha gente que trabaja ahí. Y mucha gente que vive de eso. Y si tiene usted 20 segundos de ventana para contar algo en el informe, los informativos, además en todas las cadenas, que es una exposición muy grande, y si usted considera que mejor que escuchar una playa es mejor decir, oiga, que es que hasta el día tal tienes tú una oferta, pues oiga, lo digo. Y lo hago y no se me caen los anillos. Ahora, ¿me preguntas qué quiero hacer? Hombre, yo para Iberiaria, un bonito podcast o un programa de cómo suena el mundo, claro, porque si me llevas como hicimos, por ejemplo, a Londres, resulta que hay una exposición en la National Gallery de London, patrocinada por Iberia, de Sorolla. Pues oiga, ¿cómo suena cuando se abren las puertas del National Gallery? No sé, es un ejemplo, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que el sentido de lo que uno quiere hacer muchas veces tiene el problema no, porque es un problema sí, pero no irresoluble, de lo que quiere decir una marca. Vuelvo al principio. ¿Por qué hablamos tanto de publi? Porque es lo que hace posibles las cosas. Eso o el dinero institucional, si tenéis la suerte. Para algunos suerte. A mí no estoy muy convencido de trabajar para una empresa que se nutre de capital público. Pues oye, muy bien. Radio Nacional, las televisiones y radios autonómicas. Aquí hay persona que ha trabajado en radio autonómica, en televisión autonómica y sabe lo que es. Pues nada, pues bien, pues muy bien. Aún así, tu trabajo habrá una parte en la que vas a tener que explicar cosas, valores. ¿Y tu marca quién es? La institución a la que representas. Con toda la humildad lo digo. No es que yo soy un periodista independiente y yo voy a hablar de esto, como decimos en mi pueblo, peti que peti. Aquí el que sea, que se joda. No, vale, pero... ¿Qué crees? ¿Que eres más importante que la marca que paga tu sueldo? No sé. ¿Te has creído que eres el centro del universo, el ombligo del mundo? ¿Eres una estrella? Ha habido un conflicto enorme en la historia de la radio, del cual no voy a hablar por preservar la identidad de quienes lo hicieron, porque se pretendía hacer una serie de programas en los Carrefoures. Y el estrella de turno subió a dirección general y dijo que antes se largaba. No sé, yo no estoy de acuerdo con eso. Si Carrefour... Es que no me quiero relacionar con Carrefour, no quiero que digan que soy de Carrefour. Pues cambia eso. Si probablemente Carrefour está buscando cambiar su imagen también, a lo mejor tú encuentras una manera de decir que Carrefour es guay. Si lo vas a hacer obligado y... Bueno, sí, pues Carrefour, con Carrefour. Entonces, Carrefour seguramente tendrá cosas muy buenas. Yo he comprado un Carrefour y tú seguramente también, si no pasa nada, ¿no? Pues que es la peste aquello, ¿no? Hombre, a ver, límites. Bueno, cada uno pone los suyos. Yo, por ejemplo, tengo el límite de alcohol y tabaco. Lo reconozco. Yo para tabacalera pues no quiero hacer contenidos y para temas de alcohol tampoco. He trabajado para marcas de alcohol, sí, pero no haciendo publicidad. Haciendo, por ejemplo, presentaciones de eventos en el que todos se conocen y tal, y pues ahí haces una presentación y haces cosas para ellos. Eso sí. Pero bueno, cada uno elige un poco y según mi baremo, porque esto es objeción de conciencia ya, pero las marcas son muy guays, os lo digo de verdad, y esto es el primer mensaje. Y no lo digo porque lo estoy basando en datos. Las marcas son guays. La publicidad mola. ¿Qué pasa? Que se hace mal. Y cuando la publicidad no se hace bien, al final son las marcas las que quedan mal, porque los pobres, a pesar de pagar la fiesta, son los que decimos, ahora venimos, y se quedan en un rincón, ahí sonando al lado de otras, y en algunos casos de su competencia. Los dejamos ahí, ¿no? Entonces, qué bonito es cuando vas a una marca, que es a lo que me dedico ahora, a través de mi productora Estudios Quinto Nivel, voy a una marca y les digo, oiga, pues mire, vamos a hablar, ¿no? No me refiero a hablar entre ustedes y yo, sino vamos a hacer que su marca hable, que tendrá cosas que decir, digo yo, ¿no? Ya, pues es que claro, en publicidad utilizamos los 20 segundos del spot, tenemos una web, hacemos una campaña de online. Oye, ¿hasta que hay alguna pregunta?
Esto es un diálogo, en serio. Cualquier cosa, por favor, ¿eh? En serio. Venga, adelante, gracias. No, ninguna lo es. Dispara. Sí, sí, antes sí. Sí, sí. 12 y 13 y 14, sí. Y 16 era récord. Hay 2 periodos al año que son especialmente fuertes, que es junio y Navidad. En Navidad, a la altura de principios de diciembre, las pautas de publicidad echan humo. Sí. ¿Verdad? Fumable, ¿a que sí? Sobre todo el que paga la cuña de en medio. ¿Ese quién lo escucha? Es agresivo. Mm. Claro. Exacto, muy bien dicho lo de revenue. ¿Cómo te llamas? Sofía, ¿qué te gustaría dedicarte o cuál es tu objetivo? ¿Directora de? Directora creativa, o sea, crear audiovisuales. Pues mira, en ese sentido me viene bien preguntaros cositas, nos importan, ¿verdad? Porque sacamos temas. En branded content en el cine, por ejemplo, es maravilloso. Sí, hay pelis chulísimas de branded content. La primera que se conoce como tal, aunque he oído anteriores, es Lego The Movie. Lego The Movie, maravillosa, no te la pierdas. La primera y la segunda y las que hubo después. Lego The Movie. Mi hijo, gran fan, tiene 12. Correcto, correcto. Sí, señor, señora. Pues Sofía, en ese sentido tienes las que ha hecho las cerveceras, Mediterráneamente, Endesa. Hay ejemplos en los que se puede hacer verdaderas obras de arte. ¿Se hubieran hecho si no estuviera la marca? Probablemente no. Probablemente no. Entonces, quiero decir con esto, ¿transmitir valores de marca a través del arte? Se puede. ¿Dejamos de ser artistas porque trabajamos para una marca? No, al contrario. Mi arte consiste en entender lo que quiere decir una marca y lo que quiere escuchar la gente. Entonces, por ejemplo, yo estoy ahora en una asociación que os recomiendo, se llama BCMA, Branded Content Marketing Association. La BCMA, uno de los objetivos que tenemos es dejar claro lo que es branded content y lo que no. Y para diferenciar el branded content de la publicidad hay un punto muy importante, que es que lo produce la marca, ¿vale? Pero que además ofrece un bien a la sociedad. Ofrece una mejora a la vida de las personas. Si no es así, no es branded content. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, Lego de Movie, hombre, pues sí, te buen humor, te ríes, no sé qué, tiene cosas. O sea, es decir, ya el nivel de branded content lo estamos subiendo. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque yo no sé las inquietudes. Aquí tenemos una futura cineasta. ¿Alguien más me quiere contar algo? ¿Qué os queréis dedicar? ¿Alguien por ahí? ¿Hay algún músico en la sala? ¿No? ¿Qué más? ¿Podcasters? ¿Hay alguno? ¿Tenemos un podcaster? ¿Alguien más hace podcast? ¿Nadie? ¿Por miedo a que os repregunte? ¿La exposición pública es un problema? Estamos en familia, ¿no? No sé, esto no se difunde mucho. ¿Bien? ¿Influencers? Mentirosos. Todos queréis ser influencers y ganar una pasta por hacer una monería. Reconocerlo. Todos queremos ser influencers en el fondo. Bueno, vale, está bien, no haré más preguntas. Gracias por haber sido valiente. Eh, ¿Has hecho podcast? Sí, ¿Y qué tal? bien, bien, pero sí, a partir de la tercera temporada hemos parado siempre. Claro. Por los trabajos de la uni. Cosas que hay que hacer. Sí, sí. Claro. Pues 3 temporadas no está mal, ¿eh? ¿De 12 capítulos cada una o más? De más incluso. ¿De más de 12? Sí. Enhorabuena. Transmite a tus compañeros mi felicitación. Eso es amor al arte, nunca mejor dicho. Hay una opción también muy chula, que es la de hacer un contenido, esperar a que sea relevante y entonces venderlo. Ese es el mejor. Ese está muy bien. Porque efectivamente tú dite contigo. Pero aún así, te voy a decir que las marcas miran mucho, mucho, mucho con quién se mezclan. Porque si no, entras a cascoporro en una especie de distribución de cuñas, y está muy bien, y acabas poniendo lo que se llama pre-roll, post-roll, un anuncio de vete a saber quién, no tienes ningún control sobre eso, y en medio incluso un mid-roll, que lo único que dices es, oye, aquí me puedes interrumpir para decir un mensaje de no sé quién. Y puedes añadir excepciones.
que no entre tabaco, alcohol, juego. Bueno, es verdad, juego también se añadiría a las excepciones que yo tengo. Estas cosas. Pero bueno, vamos a hablar de sonido. Os pongo un vídeo, vamos a hacer, si os parece, la siguiente mecánica, que es la de poneros un vídeo que dura un ratico, dura unos minutos. En él explico, pues es un ejemplo de cómo, por ejemplo, mi empresa llega a una marca, con qué discurso llegamos a una marca. Entonces hemos hecho un pequeño branded content de nosotros mismos, explicando quiénes somos y dando un mensaje muy concreto, que es que hacemos contenidos de marca, sabemos manejar las marcas, nos vendemos nosotros mismos, quiénes somos en la empresa y el recorrido que hemos hecho, y acaba, curiosamente, firmando otra empresa. Y hablaremos de eso, ¿vale? Os lo pongo como ejemplo real y práctico de lo que es para mí, por ejemplo, mi día a día, ¿vale? Adelante, pues. No, este es el PPT. Luego ponemos el PowerPoint en este caso el PDF para que lo veáis, pero al principio empezamos con esto. 1, 2. Espera, que tienen que activar el sonido. Venga, ¿va? ¿Ya? A ver cómo te suena. ¿Oyes eso? ¿Una explosión? No, es otra cosa. Pues una bomba, un trueno. No, es el boom del audio. ¿Y suena así? No, suena a esto. Más del 30% de todos los conectados a Internet escuchan podcast. Somos el segundo país del mundo en escucha porcentual, más que el Reino Unido. Pero si más de la mitad de la gente escucha radio online. Espera, que vamos a lo que interesa. La inversión de las marcas está creciendo cada año. Interesante. Pero eso no es todo. Ok, Google, Siri, Alexa, ¿hay más datos? Somos más de 150 millones de altavoces inteligentes en el mundo. Son una gran familia, aunque no se ven por Navidad porque siempre están conectados. Claro, tome la primera salida porque el coche conectado ya es una realidad. Y la música se escucha ya principalmente en el móvil. ¿Qué? Que la música se escucha en el móvil. Perdona, es que lleva auriculares. Bueno, y no solo la música, ¿eh? También los podcasts, que molan cada vez más. Según IAB, captan más atención. Y según varios estudios, da imagen de innovación a las marcas que se introducen. Los costes son mucho más competitivos con respecto al vídeo y a la radio. Y todo el mundo sabe que puedes seguir haciendo tus cosas mientras escuchas un podcast. Conducir, cocinar, hacer deporte. Y muy importante, es a la carta. El oyente elige. Eso hace que sea el soporte ideal para dirigirte a grupos concretos. Para los altos, para los bajos, para los heavy, para heavy alto, heavy bajo. O sea, puedes atraer la atención de tu público concreto de forma innovadora, sostenible y compatible con su vida. ¿Y qué mejor que hacerlo con nosotros? Con nosotros estarás mejor que en brazos. Y nosotros somos... Estudios Quinto Nivel. Este valiente llamado Juanma Ortega recibió más premios que la peli Titanic, aunque él no se hunde, pero sí es grande. Premio Ondas a la Innovación por Anda ya en los 40, 2 antenas de oro, premio de la Academia de la Radio por la publicidad de Carrusel Deportivo y creó el primer podcast de la radio en España. Además, ha tenido puestos de responsabilidad en la radio. Te toca. Voy. Mi socia y jefa se llama Mar Barrera, pero a pesar de su apellido no conoce límites. Gracias. Además de haber recibido premios por el primer branded content para televisión española, fue la primera reportera por el mundo. Ha dirigido el programa de Ángel León, El Chef del Mar, y documentales como El Oficial de Antonio Banderas. Que si entiende de audio, ha presentado y dirigido programas como Hoy por Hoy o Los 40 en Cádiz. Y estamos rodeados. Rodeados de los mejores. Contamos con un maestro de las ondas sonoras y de radio como Miquel Vilche. Un artista visual de la talla del televisivo Juan Carlos Arévalo. La experta en redes sociales Alba Vida. Y desde el metaverso trabajamos con el avatar de Take Up Front. También podemos grabarlo en vídeo en nuestros estudios y platós. Depende, ¿de qué dependen? De nadie, de nadie, de nadie. Porque vamos por... ¡Libre! No dependemos de ningún grupo empresarial o de comunicación. ¿Y cómo empezó todo? Empezamos hace mucho, cuando el Mar Muerto estaba enfermo. Vale. En 2007, creando el primer podcast de la radio. Y ya entonces comenzamos a trabajar con marcas en esto. El podcast oficial de la PS3. Welling y Microsoft participaron en mi podcast personal en 2008. Sony Music nos encargó el primer podcast de un grupo musical. Los hicimos hasta de domótica o mejoramiento personal. En 2014 produjimos el primero que hizo Mao. El primer original de Evox. O el primero de ecología de Onda Cero. Hasta hicimos uno interno para trabajadores de seguros Pelayo. Hemos hecho los de Yoigo, Volvo. Pero silencio, que el movimiento se demuestra andando. Bueno, escuchando. Estudios
Bienvenidos, Quinto Nivel. Pioneros en podcast. Este es el podcast de laps3.com. Bienvenidos al primer programa del podcast de la PS3.com. Si la domótica ha evolucionado, nace el podcast de KNX Forum. ¿Quién sabe lo que vales como yo? Un momento, esto no es radio. Esto es internet. Esto no se está emitiendo por ninguna emisora ahora mismo. Estos son bytes y kilobytes y megabytes de información que corren por la red global. Está patrocinado por Vueling. 2100, una odisea en la Tierra. El podcast de ecología y futuro de Onda Cero.es. Radio NM330, la radio de la manzana Mau. Y está a tope ambientado. De hecho, hay gente haciendo cola esperando su mesita. Evox presenta... Ellos están aquí. ¡No sé! ¿Cuánto tiempo más puede estar grabando? Y luego llegamos los humanos. Digo con mi perro, pero es que el perro va a ponerse a hacer las fotos. Está nerviosa. Ok, el punto cero con ella. Yoigo presenta el podcast de Pienso Luego Actúo. Las historias reales de personas que pensaron y actuaron para cambiar el mundo. Estamos ahora mismo en una revolución en la que todos queremos hacer. Y nuestra ropa es la segunda piel. La industria textil es la segunda industria más contaminante del planeta. La gente compra sin pensar las cosas. Esto va a cambiar sí o sí, les guste o no. Está más cerca de lo que creemos. Un futuro muy Volvo está por llegar y formar parte de él solo depende de ti. Escucha nuestro podcast Un futuro muy Volvo, un espacio dedicado a la sostenibilidad en áreas fundamentales de nuestra vida como la moda, la alimentación o la movilidad. Te esperamos en Spotify. Enfocados, el podcast de BCMA, el punto de encuentro de los profesionales del branded content en España. Síguenos en bcma.es y en las redes sociales de BCMA. ¡Fuck! ¿Cómo? Fuck, que vamos con las frequently asked questions. O sea, las preguntas que todos nos hacéis. Eso. Vale. ¿Y esto quién lo escucha? ¡Amigo! La promoción que sí o sí debe ir asociada a un podcast, recomendamos que sea a través de campañas exclusivas para podcast que ofrecen las plataformas y los agregadores. Como es la marca la que produce, puede hacer campaña en el medio que elija. Mola mucho incluirlo como contenido en redes sociales, generando conversación, gracias a nuestros queridos audiogramas. Aquí va un ejemplo de publicación. La industria textil es la segunda industria más contaminante del planeta. Donde pones tu dinero estás apostando por el mundo en el que quieres vivir. Esto va a cambiar sí o sí, les guste o no. Está más cerca de lo que creemos. Estamos utilizando este planeta como si tuviéramos 3, 4, 5 planetas de repuesto. ¿Qué he hecho mal para subir una patera? Más de 150 cadáveres flotando a mi alrededor. Llegué por cumplir mi propósito de vida. Que futuras víctimas no caigan en esa trampa infernal. ¡Basta! Usman Human, su ONG, lleva 10 años educando en Ghana. Hay 10 chicos en Ghana trabajando para 4 empresas sin cruzar ningún charco, sin caer en la trampa de ningún mafioso. Yoigo presenta el podcast de Pienso Luego Actúo, las historias reales de personas que pensaron y actuaron para cambiar el mundo. Más fuck, más preguntas. ¿Dónde se emite? Se publica en plataformas como Spotify, Evox o Apple y se suele escuchar en el móvil. También nos podemos encargar de su publicación. Más preguntas. Uy, 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 ¿puedo poner mi marca en vuestras manos? No te preocupes, siempre hemos trabajado con grandes marcas y sabemos cómo funcionan. Llevamos años trabajando para Iberia. Una década haciendo las autopromos de Spotify. Toda la radio de Mazda. Cuñas desde las tiendas y la megafonía de Fnac. Los audiovisuales de Accenture. O una webserie para 3 meses.
media. Sí, atención, José desde Albacete nos pregunta, ¿esto cómo lo mido? Es contenido, por lo tanto podemos usar las métricas del branded content. A ver, puedes fijarte en las escuchas, por supuesto, pero no te equivoques y lo vayas a comparar con los datos de audiencias de los medios. Esto no es una campaña ni un programa que se emite y ya, esto se queda para siempre. Es como un libro, como un disco. Si haces una buena campaña promocional del podcast, es como todo, tendrás más oyentes. Teniendo todo esto claro, ya puedes ponerte a contar escuchas, que por supuesto las vas a tener detalladas y segmentadas. Y una pregunta, pero que os la hacemos a vosotros. ¿Os gusta recibir propuestas innovadoras? ¿Y esa bombilla? Por lo de las ideas. Pero si está apagada. A ver, con lo cara que va la luz. Nos encargamos de realizar el podcast y también, si lo prefieres, el plan de promoción. Y atención, podemos crear la radio 24 horas de tu mar, con emisión en directo y de forma sostenible y optimizada. Ya te contaremos. Grabamos cuñas en directo desde los puntos de venta, que vuelven a llenarse. O creamos una radio personalizada que se escucha en todos esos puntos de venta, como la que hemos creado para las más de 400 peluquerías de Marco Antani. ¿Cómo te quedas? ¿Hay algo en lo que crees que encajamos? Pues podemos hacer algo juntos para ellos. Tu tribu, tu target, tu público, tus fans. Entonces, ¿hablamos, concretamos o...? Next steps. Next steps. Next steps. Next steps. Muy bien, pues nada. Ya podéis encender, si queréis, vamos. Gracias, Sofía, estás ahí al quite. Bueno, pues han pasado 10 minutos. Os agradezco que hayáis estado estos 10 minutos sin hablar demasiado. Os lo agradezco. Eso quiere decir que ha sido entretenido. Es lo que intentamos. Es un ejemplo de cómo nosotros nos vendemos. Lo hacemos a través precisamente del contenido, porque si estamos diciendo, oiga, yo hago podcast y luego entretenido, pues vamos a hacerlo igual, ¿no? ¿Hay alguna preguntilla con esto? ¿Alguna cosa que os hayáis quedado con la duda? ¿Nada? Pues ya que no tenéis preguntas, os voy a contar yo un poquito lo que es, ¿vale? ¡Ay, que lo he cerrado! Está aquí. Vamos a ir despacio, si os parece ahora, contándoos un poquito, si os parece, lo que es lo que hemos visto, ¿vale? Porque tiene todo un porqué y un para qué. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Sí? Por ahí, ¿no? O sea, tenemos 3 cuartos de hora, vale, 40 minutos. Voy a ir rapidito. Mira, lo primero que hacemos es decir esta tontería. Pues os voy a contar la realidad. La mayor parte de las veces la gente no tiene el sonido conectado. Vivimos en una sociedad que está acostumbrada a recibir impactos por audio y encima por vídeo. Y al vídeo le ponen subtítulos. Entonces nosotros vemos la mayor parte de los contenidos con el altavoz quitado, o sea, con el sonido quitado, que hasta las redes sociales te tienes que dar tú para escuchar. Y tienes que avisar. Por favor, ¿le puedes dar a los altavoces? Gracias. Entonces esto parece que no, pero tiene un sentido. Segundo, a ver cómo te suena. Evidentemente por lo de me suena o no. Y el boom. ¿Por qué hacemos el boom? Porque efectivamente lo que está pasando con el audio es un boom. Entonces, es verdad que todo el mundo se está enterando de esto. Las agencias, no hemos hablado de las agencias. Las agencias tienen un papel muy importante. Saben que efectivamente el consumo de audio se está disparando, que la gente está escuchando ya la música a través de los móviles, que están escuchando podcast, que la gente está escuchando su radio favorita a través del móvil y que esto es una revolución y lo saben, y lo saben. Aún así, recordamos algunos datos como esos 150 millones de altavoces inteligentes, lo del coche conectado y que además la escuchas normalmente en el móvil. Hablamos de lo que dice la IAB. Oiga, que es que la gente que escucha podcast está atento. La radio se deja al fondo en la tienda y se pone allí de fondo una musiquita y tal. Pero el que está escuchando podcast está con los cascos pendientes. O está en el coche conduciendo en solitario. El último estudio sobre el podcasting habla de más del 90% de la gente tiene una escucha íntima de podcast. No es una escucha comunitaria. La gente escucha su podcast. Efectivamente también da imagen de innovación. Es sostenible, efectivamente, porque realmente si lo comparas con lo que es hacer... A ver si consigo hacerme con esto. No, es igual, no importa. Sí, está, se ve, ¿no? El ratón, sí. Es sostenible en el sentido de que, claro, ponerte a hacer un vídeo es un dineral. Ponerte a hacer una serie es un dineral. Una película tiene esto es muchísimo más sostenible. Es efectivamente sistemas de audio. Eso sí, pedimos que sea de calidad. Nosotros no trabajamos ni con Zoom, ni con Skype. Nosotros utilizamos plataformas profesionales de pago y se hace con buenos micrófonos que enviamos a nuestros invitados si tienen que intervenir. En fin, se intenta hacer bien. Pero, aún así sale mucho más económico que no ponerte a hacer un vídeo con un plato y con todo el despliegue, ¿no?
y compatible porque no necesitas estar mirando para poder hacer un contenido de estas características, o sea, para escuchar o para enterarte de lo que habla. Entonces, claro, aquí, después de haber dicho ya el fenómeno que hay y lo que está pasando, que es el podcast, decimos, bueno, ¿y quiénes somos nosotros? Entonces, pues sí, hay una parte de autobombo, lógica, en la que decimos quiénes somos. Si os fijamos, tampoco le damos mucha bola al tema. Somos nosotros dos, en realidad, en la empresa, solo que tenemos efectivamente pues 4 personas más que trabajan con nosotros para los diferentes ámbitos. Si os decidís en el futuro montar una empresa audiovisual, os recomiendo este esquema. Trabajar un núcleo de personas, el menor posible, y tener subcontratas de personas que por cada proyecto pues se les llama. Oiga, pues vamos a hacer esto, etcétera. ¿A quiénes? A los mejores en su área. Y si no puedes pagarlos o son muy caros, pues tener un pool de proveedores que se llama, que es gente que está muy cara, gente medio y gente más económica, dependiendo un poco del cliente. Este es el modelo que yo recomiendo después de mis casi 20 años de empresa, ¿vale? Este detalle sí quería comentarlo, esto es muy importante. Sí os voy a pedir un poquito de atención en este punto. La libertad. Ir por libre. Normalmente, las personas muy preparadas en branded content o muy preparadas en generación de contenido trabajan dentro de estructuras del tipo Prisa, A3 Media, etcétera, 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 COPE, etcétera. Ábside Media, que se llama el grupo de COPE. Es decir, trabajan en grupos editoriales. Esto significa que la cuenta que le llega a la marca está necesariamente engordada por costes estructurales. Voy a dejar pausa. Así se recalca el uso del silencio. Sí, porque ese edificio enorme, con más jefes que indios que hay en las grandes empresas de comunicación, alguien lo tiene que pagar. ¿Quién lo paga una vez más? Las marcas. ¿Vale? Bien. Entonces, de pronto surges tú como profesional independiente y dices, oiga, usted no va a tener que pagar costes estructurales, sobrecostes estructurales. Usted va a pagar lo que me cueste y un poquito más, que es de lo que vivo. Y haces ofertas sin competencia. Pero eso sí, tienes que dar la misma calidad que si fuera en un grupo editorial. ¿Qué ocurre? Que muchas veces das mejor calidad que en el grupo editorial, porque el grupo editorial tiene a mucha gente a la que tiene que darle trabajo y normalmente no tienen por qué ser los mejores. A lo mejor los mejores está haciendo el contenido propio de la marca y si tiene que hacer branded content, tiene que hacer tal, pues lo acaba haciendo una persona que hace 2 años pues acaba de llegar a hacer una beca. Con todo el cariño para el becario, que hay becarios espectaculares. De hecho, hay becarios que han llegado a directores. Claro que sí, por supuesto que sí. Pero lo que dentro de un grupo editorial normalmente los más guapos no se ponen delante del branded content. Y la marca acaba pagando por un contenido que, bueno, más o menos está bien, pero realmente la libertad de poder funcionar de manera autónoma es muy importante. Y va a ser hacia ahí, hacia donde va el negocio del branded content. Aquí hacemos un currículum, como cualquiera que está optando a algo, se presenta y dice, pues oiga, mire, nosotros hemos hecho esto. Entonces aquí veréis cositas como, por ejemplo, el primer podcast que había en 2007, hablamos de hace muchos años, que era el podcast de Hoy por Hoy. Ese programa, pues yo de pronto dije, oye, ya que hago el resumen del programa, tengo todos los cortes sacados, lo tengo todo, hacemos un podcast. ¿Un qué? Un podcast. ¿Pero y esto dónde se oye? Ponlo en la web. Ponlo en la web de Cadena Ser, ¿vale? ¿Y dónde más? Pues ya te lo subo yo a iTunes, que es lo que había entonces. No estaba todavía ni siquiera iVoox. En fin, y hicimos varios recorridos y incluso conté ya en 2008 con patrocinios de Vueling y Microsoft que no sabían lo que estaban comprando, pero les gustaba cómo sonaba y querían dar, algo muy importante, imagen de modernidad. Microsoft en ese momento estaba con una cosa que se llamaba Microsoft Live, que era una tendencia que había en 2008 hacia hacer, bueno, todo en directo y tal. Y Vueling en ese momento era un momento muy creativo en el que estaban hablando diferentes idiomas. No sé si os acordáis, pero Flying Hoy means Vueling. Mezclaban inglés, español, era una campaña. Entonces querían ser más modernos y más cool que nadie, ¿no? El ser cool vendía mucho en aquella época. Hicimos cosas con la visión, con Sony Music, mejoramiento personal, Mau, que no supo lo que compró. Esto es muy interesante, ¿no? En el caso de Mau, en 2014, nos compra un podcast, 10 episodios, pero no lo promociona. Entonces nadie se entera de que hemos hecho un podcast de Mau. Entonces dices, muy bien.
Entonces invirtieron todo lo que tenían en la producción y cuando preguntamos, oiga, ¿y esto cómo lo van a ustedes a apoyar? No, hombre, esto ya tendrá su audiencia, ¿no? Sí, hombre, la gente por ciencia infusa va a saber que estás haciendo un podcast. Entonces ahí, en 2014, vivimos en nuestras carnes la crueldad de que un podcast sin antena no llega a ningún lado. O sea, igual que en la radio hay antenas que emiten un contenido, la manera de hacer un podcast y que lo oiga la gente es invirtiendo en publicidad. Que los que producen podcast a nivel personal, pues hacen lo que pueden, que es redes sociales, amigos, no sé qué, oye, retuitealo, no sé qué, tal y cual. Bueno, pues sí, puede funcionar, pero evidentemente si estamos hablando de una marca, gástese usted un dinero en promocionarlo. Y la pregunta es, ¿cuánto? ¿Cuánto está bien gastarse? Entonces, ahora os hablaré de este tema porque es muy importante. Muy, muy, muy importante. Pero vamos, os anticipo ya que el ratio que yo recomiendo es 1:1. Es decir, gástate lo mismo en producir el podcast que en promocionarlo. Como mínimo. Como mínimo. ¿Vale? También hicimos para el primer original de Evox. ¿Conocéis Evox? Solamente como detalle de pasada os diré que yo tengo una grandísima relación con ellos. Presento los premios Evox todos los años y bueno, hicimos el primer original, el primer contenido pagado por Evox. Para Save the Children, era branded content para Save the Children, conseguimos un montón de dinero, que solamente por escuchar el podcast, el dinero que teóricamente va para el que lo produce, unos céntimos, en este caso iba para Save the Children en los proyectos que en ese momento, además, en 2015, acordaos que estaba toda la crisis en los Balcanes, todavía había mucha gente con problemas serios. Y conseguimos enviar bastante dinero ahí. Evox es una plataforma que en el mundo del podcasting a nivel internacional es alucinante, la gente no se lo cree. Tiene muchísimos contenidos, tiene millones de contenidos y si fuera una radio sería la más escuchada de España, es alucinante. Probablemente vosotros escucháis Spotify, ¿no? Los podcasts. ¿Escucháis podcasts aquí alguien? ¿Escucháis? Y utilizáis Spotify, ¿no? Normalmente o Podimo, lo pagarás ok. ¿Alguien más? Podimo tal. Spotify, ¿no? Vale. Evox tiene el problema del pre-roll, el que paga en Podimo pues no necesita pagar publicidad, pero tiene un poco la pega del pre-roll. Pero os digo que el ecosistema que hay montado en Evox con respecto al podcasting es impresionante. Los podcasts hablan unos de otros, tienen como ese pequeño tal, podcasts que llevan 10 y 12 temporadas que están ahí, o sea, es impresionante lo que hay en Evox, de verdad, os lo recomiendo. Y los originals que hacen, todos están pasados por el tamiz del personal que trabaja ahí, que son gente magnífica. Hicimos el primer podcast de Evox, el primer podcast de Onda Cero dedicado a la ecología, a la sostenibilidad, y en ese mismo discurso de sostenibilidad pues hicimos los que habéis escuchado ya. 2010 hicieron Odisea en la Tierra, Yoigo con Pienso Luego Actúo, Volvo con Un Futuro Muy Volvo, y el de BCMA, que incluye muchísimas marcas porque, como os he dicho antes, es la asociación de Branded Content. Con lo cual, ¿qué quiero decir con todo esto? Que algo de experiencia tenemos y se lo decimos a las marcas. Oiga, yo tengo entidad. ¿Quién puede hacer un podcast? Cualquiera. ¿Qué gran equipo hace falta? El móvil. Con el móvil yo grabo un podcast y lo subo enseguida. Había un podcast que, mira, también no fue sostenible, de un tipo, no recuerdo su nombre, que hacía un podcast diario en el camino de 10 minutos que iba desde su casa al trabajo. Y él hablaba de lo que le había pasado. Y él iba contando y cuando llegaba cerca del trabajo, publicar. Y lo publicaba a través de su herramienta y salía el podcast. Y el tío tenía cierta tal, pero cuando ya empezó a utilizar el coche, dejó de hacerlo. Una vez más la sostenibilidad en el podcast, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo de cómo cualquiera con un móvil puede hacer un podcast. ¿Qué pasa? Que tenemos que destacarnos de eso. He visto cosas en Branded Podcast que he dicho, ay, me duele hasta a mí, de gente sin preparación y sobre todo sin manejar una marca, que es un poco lo que os quiero decir, ¿no? Y la pregunta que todos hacen todas las marcas es, oiga, ¿y esto del podcast, esto quién lo escucha? Pues oiga, está en Spotify, está en Evox, ahí pone Audio Emotion, pero esto ya, fijaos qué interesante, está moviéndose tan rápido el mundo del Branded Podcast, a una velocidad tan grande, que lo que vale hace un mes ya no vale. Audiomotion sí, lo estamos utilizando, pero de pronto, hace 3 semanas, entra en España una empresa que se llama Hypercast,
que nos garantiza un número concreto de oyentes por una inversión determinada. ¡Boom! Hongo atómico. De pronto podemos decir, no, me consiguen oyentes. Porque estas empresas de AudioMotion y tal, incluso Target Spot, en fin, os podría hablar de muchas marcas, muchas empresas, te llevan tráfico a lo que es tu podcast. Oiga, sí, que yo, mire, 15.000 clics. ¿Clics a dónde? A su podcast. Ya, pero ¿cuánto se transmite? Es que eso no se lo puedo garantizar. Pues hay unos señores que se conectan con tu hosting, le das acceso a tu hosting y hasta que no llegas a al número pactado, no paran de promocionar tu podcast. Es impresionante. ¿Cuándo ha ocurrido? Hace 3 semanas. ¿Cuándo lo presento yo a mi cliente? El miércoles. O sea, estamos hablando de que estamos en un mundo súper cambiante, que va muy deprisa, porque es incipiente, es un fenómeno. Esto es como lo de la inteligencia artificial. Nos está comiendo a todos porque va muy deprisa, tienes que estar al día. Pronto, en nada, va a haber un gap tremendo entre el que se ha puesto las pilas y el que no. Si no sabes ChatGPT, ya no estás en el mundo. Hola, ¿qué tal? Pues está pasando igual con esto. Entonces, ¿cómo se promociona un podcast de marca? O, si yo soy millonario y tengo un podcast con mis colegas y me apetece pagar, pues por decir una cifra en cuanto estamos hablando, 15.000 euros, 20.000 euros por promocionar mi podcast, pues lo puedo hacer. Y es un dinero que hay que gastar ahí. Es un ejemplo, ¿eh? Porque supongo que tenéis la curiosidad de, ¿y esto qué cifra se mueve? Yo he visto podcast cobrarle a una marca 30.000 euros por capítulo. Es una barbaridad, pero ocurre. Y marcas que te quieren pagar 300 euros por capítulo. Y marcas que te dan 5.000 por 10 episodios, a las que yo les he dicho que no. Sin embargo, sé que hay gente que lo hace. ¿Cómo vas a rechazar 5.000 euros? Porque lo que voy a hacer no va a poder ser sostenible. Invierte. Joder, y si no puedes invertir, haz otra cosa. Haz una campaña online de 5.000 euros y conseguirás no sé cuántos clics y te lo mides. Pero si quieres hacer un podcast en condiciones, no vamos a hacerlo por 300 euros. ¿Vale? El capítulo, porque es que no va a estar bien. Y luego métele un poquito de promoción, ¿eh? Venga. Entonces, medios on y offline. Como veis, estoy encendido porque es mi lucha diaria. Contenidos para redes sociales, lo habéis visto con el audiograma, es un ejemplo muy interesante. Si no vale con el retweet o hazme clic o no, pon contenido, porque ¿qué es el podcast? Contenido. Entonces ahí hemos visto un ejemplo con sus subtítulos de lo que es efectivamente un contenido para redes sociales. ¿Es verdad que la industria textil está en una revolución? Sí. ¿Es verdad que realmente están cambiando las cosas? Sí. ¿Hay debate con eso? Sí. ¿No? Todos hemos visto el debate de esa famosa marca, no recuerdo, vosotros seguro que os acordáis mejor que yo, que ha salido en España, que de pronto no tiene nada de sostenible, esta gente súper fastidiada haciendo las prendas y que organiza unas ventas al por mayor con colas en las grandes ciudades y tal y cual. No sé, vosotros conoceréis más el mundo este. Pero yo, sin embargo, ¿qué hago? Entrevistar a personas como Carmen 19, que son 2 chicas que de pronto, pues deciden hacer una tienda de ropa, hacen ellas las prendas, una a una, y, joder, pues da la casualidad que encima las hacen con buen gusto. Ellas son, en realidad, tienen Carmen 19 es una empresa que funciona muy bien. Pero ellas, en realidad, su trabajo, el que eran y han sido siempre, son personas que hacen los vestuarios de las películas. Entonces, si es una película de época, hacían un vestuario, son los que hacen pues del siglo que toque. Pues ellas dijeron, oye, vamos a hacer ropa sostenible, para que dure para toda la vida. Y cuando vas a su tienda, que está en la calle Carmen, número 19 de Madrid, te dan la prenda y te regalan una plantita para que tú la plantes y así seas más sostenible todavía. ¿Qué os parece? Pues esta historia hay que contarla. Porque si no pasa como con el podcast, que se queda en la calle Carmen 19. Y las chicas vinieron al podcast, ¿no? Entonces, esto es contenido. Esto en un podcast interesa. Esto se puede hablar. ¿Qué haces con esta prenda? Tiene 7 años y me la he puesto hoy, por lo que aprendí en el podcast. Me hubiera comprado ya la última, pero joder, como hice un podcast con Volvo de sostenibilidad y la tipa me dijo, no, lo que tengas, úsalo mucho. Ah, vale, pues la tengo. ¿Está desteñido? Bueno, es gris, se nota menos. Ya está. No pasa nada. Vamos a utilizarlo y vamos a cambiar la vida. Fijaos qué interesante, las marcas cambian la vida. Volvo ha pagado un contenido que a mí hace que hoy me ponga este jersey. Pues no son ese mal menor, ese mirar hacia otro lado, ¿no? Parece que tiene algún valor.
¿Qué pasa? Que también la marca, y esto también os lo aviso, tiene unas complicaciones tremendas para externalizar su voz. ¿Cómo vamos a dejar que esa persona o personas hablen por nosotros si ya nos cuesta hacer un spot de 20 segundos? ¿Cómo vamos a dejar que el señor Ortega o el que sea hable por nosotros? Pues hay que decirles, mire, que nosotros sabemos lo que trabaja con Iberia, que esa campaña de los sonidos tendríais que ver los correos va y viene de no, pues esto sí, esto no, espérese que esto es valor de marca, esto no. Entonces, hay que hacer un máster para trabajar con una marca. Fijaos qué interesante, cuando hice en 2008 el podcast de Vueling, que en realidad era el podcast de Juanma Ortega, como habéis escuchado, con coritos y todo, bien, se llevaba en esa época, ¿vale? Cuando Vueling hizo ese esfuerzo de conseguir un dinero para pagarme para que hiciera el podcast, me dijeron, te vamos a mandar, nada, para que lo tengas en cuenta, el manual de uso de la marca. ¿Cuántas páginas diríais que tenía? Un número. Más. Casi. 190 páginas de uso de la marca. Y entonces, claro, esto es así. Encima una marca que es cool. Y es como muy cool. Entonces tenía que dar una imagen, ahora ya no, ahora ya lo absorbió IAG, Iberia, tal, no sé qué, ya es otra cosa. Pero en su momento era una marca súper guay, yo vuelo en Vueling, cuidado, yo no soy normal, yo vuelo, yo soy guay. Y entonces había que... Spotify, muy interesante, bueno, pues esas cuñas que... No suelo presumir porque sé que es molesto para vosotros, pero todas esas cuñas que salen para los que son free, pues las producíamos nosotros, las de hazte premium ahora desde solo 9,95 al mes, haz clic para saber más. Esas las hacíamos nosotros en Estudios Quinto Nivel. Pero estuvimos 12 años hasta que afortunadamente lo han externalizado por otro lado y lo está haciendo otra gente ya. Pero nosotros trabajábamos desde el principio con Spotify, estuvimos 12 años sabiendo lo que es el tono de la locutora. No tenemos que ser vendedores. Hablábamos de este lado, pero también en el lado de la marca hay una obsesión por no ser vendedores. Nadie quiere ser MediaMarkt, cuando MediaMarkt vende un montón. Nadie quiere, porque yo no soy tonto, MediaMarkt. Nadie quiere hacer eso. Las marcas no quieren parecer que te están vendiendo nada. Oh, de Besson, de Paris. Queda más guay, ¿no? Y no estás diciendo, cómprame. No, mola, es guay. Entonces, ¿qué pasa con Spotify? No tenemos que parecer vendedores. Nuestras primeras cuñas de Spotify. Hazte premium ahora desde solo con 9,95 al mes. Haz clic para saber más. No queremos vender. Bueno, vale. Estás en el metro, ¿no? Estás aburrido. Pues en el metro, si eres premium, no tienes que pagar nada. No tienes que pagar nada, no tienes que descargarte nada. Nos puedes escuchar. Spotify. Les gusta más. Luego hay esa manía de ahora de los anuncios de alguien que no sea locutor, por favor. Hola, que he cambiado mi rueda en talleres tal y molan. Es una moda. Yo siempre digo que los locutores te saben hacer a una persona que no lo es, pero uno que no lo es nunca te hará un buen papel delante de un micro ni te lo clavará en 20 segundos. Soy partidario de utilizar locutores. Pero bueno, este es el discurso habitual de la publi. Marcas como A3 Media, pues más o menos lo mismo. Cuando hicimos una webserie, o el podcast de 2100 de la Tierra, pero sobre todo con una webserie que hicimos llamada Familia Pérez. Familia Pérez, porque era FP, para fomentar la FP. Pues nos pasaron también su manual de uso de la marca, Accenture, lo mismo, unos contratos leoninos en los que, bueno, se explica hasta dónde están los colores corporativos con su hexadecimal, en fin, todo, ¿no? Pero claro, cualquiera hace un podcast, sí, pero cualquiera trabaja y habla por una marca. No todos podemos hacerlo, modestia aparte. Entonces, si queréis en el futuro hacer un proyecto sostenible de contenido, bien sea una película, bien sea un podcast, bien sea lo que sea, tendréis que aprender tarde o temprano a manejaros con las marcas. Porque van a ser las marcas las que cada vez más van a producir el contenido. De hecho, la BCMA empezó con 5 o 6 miembros, cuando yo me apunté hará 5 años, y ahora somos casi 100 miembros. Es decir, esto va a crecer. Cada vez más estamos viendo proyectos de branded content. Cada vez más está la cosa... Entonces, para todos estos hemos trabajado, entre otros muchos. Y en propuestas innovadoras, pues deciros algunas cositas que se están haciendo también. Me parece que es importante que veáis que hay un futuro, no solo es el podcast. Nosotros siempre ponemos lo de más promo,
Ya os habéis dado cuenta de por qué, ¿no? Oiga, páguenme usted la promo, que no solo es hacer el podcast. Con plan de medios y demás. Radio 24/7. Ahora mismo las marcas de radio las conocemos todos. SER, Onda Cero, 40, 40 Classic, 40 Riquitón, 40 Urban, no sé, todas las marcas de estas. COPE, Hit FM. Vale, hay unas marcas, pero cada vez más va a haber otras. Y va a haber más, y más, y más. Y eso se puede hacer. Y las marcas van a crear sus canales de audio 24/7. De hecho, hay ya un estudio serio por el que Amazon va a hacer un canal 24/7 de música en directo. De conciertos básicos, actuaciones, etcétera. Entonces vas a poder ir a Alexa, ponme tal canal como se llame, y te va a tocar un señor una guitarrita y va a ser un tipo estupendo que te va a cantar en un concierto. O vas a asistir al concierto de cualquier artista conocido desde el otro lado del mundo, a través de tu altavoz Alexa. Es un ejemplo. Esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Es un boom, pero como veis aquí hay camino. Conexiones Live, una forma muy curiosa de hacer publicidad, es la que yo estaba haciendo durante 5 años, que es irme a las tiendas de FNAC y preguntar allí, por cierto, si vais a FNAC, ¿aquí hay FNAC? No, en Valencia tiene que ser. Bueno, pues son unos grandes almacenes dedicados a los libros y a los discos. Pues allí, te vas allí y entrevistas al vendedor FNAC. Entonces, en lugar de hacer una publicidad en plan de compra en FNAC, te vas allí y es el vendedor el que te explica, pues mira, tienes esta tele por tantos euros y además te la llevamos nosotros y lo cuenta el tío en directo allí en la radio. No, en directo no, pero con sonido directo, con ambiente de fondo, con la gente hablando, el niño que llora, en fin, que se vea que efectivamente estamos allí. Esto ha tenido bastante buena acogida, sobre todo después del confinamiento, para reforzar que ahí vuelven a abrir los negocios físicos. Y por último, y esto sí quería comentároslo, cada vez más va a haber lo que se llama el in-store radio o audio. Nosotros tenemos la central de estudios quinto nivel en la central de las peluquerías Marco Aldani. Marco Aldani, las peluquerías, sabéis que hay 400 en toda España, pues resulta que tienen una central en San Bernardo, en la calle San Bernardo 23 de Madrid, y ahí nosotros tenemos un espacio maravilloso y tal, igual, que nos lo ceden encantados, porque son unos de nuestros mejores clientes. Generamos una radio 24 horas, 7 días a la semana, de música libre de derechos para que no tengan que pagar el canon de la SGAE, que realmente le supone una inversión muy cara al mes, multiplícalo por 400. Y además con contenidos específicos de, ya no solamente de lo que ellos ofrecen en las peluquerías, sino de productos que hay allí, vela, no sé qué, tal, y hacemos branded content, no cuñas, sino branded content, de hablar de, pues mira, ¿sabías que el color, no sé qué? Yo no soy experto, pero vamos, tenemos quien hace estas menciones, ¿no? ¿Sabes qué color? Y estos contenidos se distribuyen en las 400. Y qué casualidad, en Valencia Capital hicimos precisamente como prueba, para ver que podíamos emitir en local, una prueba de recogida de alimentos en las tiendas Marco Aldani, hace ya unos años. Y se pudo hacer, y se hizo, y funcionó. Es decir, que no tiene por qué ser el mismo sonido para todas las 400, sino que queríamos solamente en Valencia que haya recogida de alimentos. Por cada kilo que traigas de comida, corte de pelo gratis. Y claro, que pues funcionó muy bien. Es un ejemplo de cosas que se pueden ir haciendo. Claro, tú dices, Inestor Radio, ¿eso quién lo escucha? Bueno, ¿cuánta gente pasa por una peluquería Marco Aldani al cabo del año? Os doy el dato, 400.000 personas al cabo del año. Entonces tiene más audiencia que muchas radios, al final, ¿no? Es un ejemplo de cosas que se pueden ir haciendo y que pueden dar también pistas sobre hacia dónde dirigir vuestras inquietudes. Y esto, pues, es un mensaje también que creo que a la gente joven es bueno decírselo. ¿Habéis ido alguna vez a una entrevista de trabajo? Sí, por aquí veo un sí discreto. ¿Alguien más ha ido a una entrevista de trabajo? Todavía no. ¿No os habéis fogueado en el arte de ir a pedir trabajo? Bueno, pues Sofía dice que sí. Claro, no es pedir trabajo. Quitaros eso de la cabeza, es ofrecer vuestro talento y vuestra sabiduría y vuestro conocimiento y vuestro saber hacer. Esto seguramente los profesores os lo dirán. Pero es muy importante este gráfico, porque cuando tú vas a vender algo, en realidad estás ofreciendo algo, no estás pidiendo nada, estás ofreciendo algo. Y otra pregunta que suelo hacer cuando te enfrentas al mercado laboral es, ¿quién tiene más que perder? ¿El que tienes delante de ti o tú? Tú como mucho, pues no tienes ese trabajo, pero puede salir otro. Pero el que está delante, como le salga mal la jugada, se juega su puesto de trabajo. El que tiene más que perder es el contratador.
Os habla un contratador, que estoy contratando precisamente estos días gente. Y tengo mucho que perder. Como yo me dé por pillar a alguien que no mole o que no lo haga bien, es que pierdo mi dinero como contratador, Entonces tengo que afinar muy bien el ojo. Yo no me la juego. Entonces, pero claro, la persona que viene me ofrece, me dice, oye, a ver, yo soy especialista en esto y esto y esto, y te lo hago deprisa y te hago tal. Y mira, aquí tienes mi recorrido, mis credenciales. ¿Cómo he hecho yo? Pues mira, yo vengo de aquí, he hecho esto y yo sí que conmigo vas tranquilo. Perfecto, adelante, empecemos. Pero no penséis que vais a pedir nada, porque esa filosofía de pedir trabajo, ya es que se te pone, vengo a pedir, ya, yo vengo a que me den, a que me ofrezcan, ¿vale? Y fijaos qué interesante, hay un ellos, ellas, ahí, que es como diciendo, vamos a unirnos para darle a la gente algo. Porque si vas a pedir trabajo a una empresa, algo querrá dar. Si estás pidiendo trabajo, estás aspirando a un puesto en una empresa, es porque esa empresa da un servicio o hace algo para la gente, ¿no? Pues qué bueno es tener en cuenta a ellos, a los que les vas a dar tu trabajo a través de esa empresa, ¿no? Este mecanismo a mí por lo menos me gusta mucho. Y fijaos qué interesante, al final de pronto aparece otra empresa que se llama Taller de Radio. Caso real, esto es una que utilizamos cuando vamos con Taller de Radio. Cuando tú eres una productora, en este caso nosotros, hay la palabra agencia. Las agencias son quienes dominan desde siempre el mercado publicitario. ¿Qué ocurre con las marcas? Las marcas, voy a hablar del sector la multinacional. La multinacional, las grandes marcas multinacionales, trabajan con agencias también multinacionales. Porque en alguna partida de golf, en alguna parte de, no sé, de Arkansas, han llegado al acuerdo de que tienen que trabajar juntos. Acuerdos que, por otra parte, desconocemos, ni que yo puedo hablaros de ellos porque no los conozco. Pero llegan a acuerdos. En Aspen, Colorado, se han tirado una semana esquiando y han llegado al acuerdo de que el director general de tal marca va a trabajar con la agencia tal. O se hace un pitch, que se llama pitch. ¿Habéis oído hablar del pitch? Es que se valora varias opciones y tal, y sale una atendiendo a unos determinados KPIs, objetivos. Y entonces se evalúa que esta empresa es la que mejor se adapta a nuestras necesidades. Estupendo. ¿Qué pasa? Que entonces llegas a España y tú vas con tu hola, que yo hago podcast y mira qué guay que soy, mira qué recorrido tengo más guay. Te dice, ya, pero es que tengo que trabajar con tal agencia, porque me viene de internacional, no lo voy a cambiar. Así que háblate con la agencia a ver qué tal. Entonces la agencia, al cabo de unos 10 días, te manda, normalmente la persona que está allí, que acaban de contratar, un mail diciendo, oye, que me han dicho que me cuentes a mí esto que vendías a la marca. Esta es la realidad. No es que yo hago podcast, mira, te cuento todo esto, te mando, muy bien, ya a ver, tal. Porque al final, mi primo hace podcast. Y al final, mi primo mola más porque habla más natural. Tú llevas mucho tiempo haciendo radio y hablas demasiado vendedor. Como si nada más conociéramos este registro que parece sacado de una película. Sabemos hablar normal también, ¿sabes? Pero la gente cree que está en una película siempre cuando hablamos nosotros. Los que tenemos una voz guay. Sabemos hacer cosas normales y hablar como las personas normales. Pero es que mi primo no está contaminado. No está contaminado, Entonces ya lo hace mi primo. O alguien a quien no conocí hace 3 meses, pero con quien tengo un acuerdo. Es muy difícil ese sector. Entonces, ¿qué ocurre a veces? Que las marcas, al margen de su agencia, confían en ti y te dan un dinero. ¿Vale? ¿De dónde lo sacan? Aquí está el problema. Es que la FEE, F-E-E, ¿os suena? La palabra FEE, si os dedicáis a la generación de contenido, va a ser vuestro calvario. Es una cuota mensual que las marcas pagan, también les llaman a veces impuesto revolucionario, a las agencias porque sí. Porque sí. ¿Por qué? Porque sí. Entonces pagan una fee mensual, que es una cantidad que, ojo, normalmente está justificada para ofrecer los servicios publicitarios. Pero no te me salgas de la fee, porque entonces es un presupuesto que no está encajado en la estructura de la empresa. Con lo cual, los generadores independientes de contenido, ¿qué debemos hacer?
ligarnos a las marcas y a las agencias, con un discurso que sea interesante para las agencias. En este caso, ¿con quién nos hemos aliado? ¿Es una super multinacional? No. ¿Es una grandísima agencia del que todo el mundo ha oído hablar? No. Se llama Taller de Radio. Pero mira, ya están en Madrid, Barcelona, Andalucía, Galicia y País Vasco. Ya tienen delegaciones en todos lados. ¿Qué pasa? Que son especialistas en radio. ¿Qué pasa? Que se han reconvertido y han intentado, y están haciéndolo con éxito, entrar en el mundo del podcast. ¿Cómo lo han hecho? Han generado un audio, lo han distribuido a sus clientes de siempre, en el que efectivamente comento yo, que estamos en quinto nivel, aquí estamos haciendo podcast, tal. Pues oye, prácticamente cada semana tenemos reuniones con marcas. Porque dicen, ¿en quién voy a confiar? En especialistas. ¿Tengo una fee con la agencia? Sí. ¿La agencia va a tirar de? Sí. Pero ¿quién son especialistas de verdad? Pues aquí está Fernando Chulilla, con el que conozco hace 30 años, que tuvo, por ejemplo, la difícil misión de conseguir que se quedaran los clientes en Carrusel Deportivo cuando se fueron sus presentadores. Y tengo que decir que, desde luego, no fue ninguna debacle, ¿eh? He llegado a tener, modestia aparte, 45 menciones en un solo programa. En un Madrid-Barça, tener 45 menciones que hacer. Con sus 45 marcas pendientes de que yo hiciera. Quiero decir, Fernando Chulilla es un crack, punto, de la publicidad y de la radio, por lo tanto, es un excelente compañero. Y Mapi Caloto, pues vendió las famosas menciones de Burger King que os estoy contando. Ella vendió Andaya durante su máximo esplendor, en los principios de los 2000, con el permiso de Gallo, que lo hace estupendo. Pero, ¿qué mejor que ir con esta buena compañía, no? ¿Vale? Preguntas, va. Que estoy hablando yo mucho. Joder, dije que esto era un diálogo, tíos. No dejéis solo. ¿Qué? ¿Qué os parece? ¿Qué os suena? Va. ¿Alguien que me cuente qué quiere hacer? ¿Alguien quiere hacer podcast, aparte de mi amigo? ¿Alguien más? ¿Contenidos de otro tipo? Igual os puedo dar alguna idea. ¿Música? ¿No hay músicos de verdad en la sala? Qué raro. ¿Cine? ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Vídeos? ¿Un qué, perdón? Fashion film. Qué bueno. Wow. ¿Y con la vocación de que sea branded content y presentárselo a una marca, a varias? ¿Cuál es el...? Wow. ¿Desde la universidad? ¿O desde...? ¿Perdón? Entonces, precioso. Claro. Y tiene que financiarlo. Va a ser for the love of it, ¿no? Vale. Bueno, es un buen principio. Te va a foguear. Yo creo que está muy bien el que tengas que relacionarte con las marcas. Prepárate para el dossier. Uso de la marca. Me parece muy bonito y además yo creo que el hecho de que apoyen a la gente, siempre están dispuestos a apoyar a la gente joven, a la gente que empieza, siempre hay su ADN que esté eso, mi recomendación es que esté eso. Si quieres que te oriente en algún aspecto más o que os oriente a los que sois el equipo, me imagino que es en equipo, ¿no? Pues guay. Pues en ese sentido, si necesitáis cualquier orientación, es guay. No vais a pedir apoyo ni pedir nada, vais a ofrecer un valor. Insisto, yo me pongo en la marca y me viene alguien y digo, bueno, aquí tengo una oportunidad de relacionarme con algo tan guay como la gente joven, la iniciativa. Nunca se sabe dónde va a llegar esta gente. En fin, que no lo veamos todo como, hostia, es muy difícil, ¿no? Lo sabemos. Acabo rápido, de verdad. Tenemos todavía 15 minutillos o así, os tengo que poner un vídeo más, pero bueno, sí que quiero comentar algo con respecto al tema de la calidad de los contenidos versus que luego se haga o no. ¿Cómo está el mercado? ¿Vale? ¿Cómo está el mercado de verdad? El mercado, perdonadme que no diga mercado, el mercado está que se supone que si llegas hasta delante de mí, soy una supermarca, ¿no? Si estás sentado aquí delante o sentada aquí delante es porque lo haces muy bien. Es decir, desgraciadamente, que salga o no, ya no depende de que lo hagas bien. Porque se supone. Es que encaje, o sea, que dé la puñetera casualidad que ese año los genios del marketing de la empresa o de la marca a la que estás visitando hayan decidido que este año vamos a apoyar a la iniciativa juvenil. Tócate las narices. Entonces, claro, no es tú que vas a decir, no, es que yo te ofrezco... Tiene que coincidir. Entonces es una cuestión de suerte. Entonces, ¿cuál es mi consejo cuando en el tema de branded content salir al mercado?
El clinero. Mira que no me gustan los clineros y me parece un riesgo para la seguridad vial. El que te vende clines en el semáforo. El clinero es el más listo de todos. Él te hace así. Y si ya te ve la cara que no vas a comprar, va al siguiente y no se entretiene. Pero mira qué interesante tú. Seguro que no tienes Kleenex. Ya verás, abre la ventanilla, que verás a que no llevas... No, te hace así y va al siguiente. Es una cuestión de probabilidad. De verdad, es muy sencillo. Utilizad la técnica del clinero. Mira, confírmame que no lo quieres. Conseguir el no es maravilloso. Mira, te presento esto. Es una cosa muy chula, eso sí. Llévalo medido, ¿eh? Métricas. Aquí la gente quiere métricas. A mí me lo mides. ¿Cuánta audiencia va a tener? ¿Qué repercusión va a tener? ¿Cuánta gente no sé qué tal? Ah, las métricas, amigos. Aquí tenemos un lío. Lleva las métricas correctas y dices, venga, pues ya me dices algo, ¿vale? Venga, hasta luego. Mail al cabo de una semana. ¿Me confirmas que no te interesa? ¿Tú sabes el poder del me confirmas que no te interesa? La fuerza que tiene. Como el otro se lo piensa 2 veces y dice, joder. No, no por nada, si es que por saberlo. Ni siquiera digas que se lo vas a ofrecer a otro, pero ya lo saben. ¿Me confirmas que no? Vale, ok. Si es que no, perfecto, gracias. Ya nos veremos. ¿No? La reunión. Oye, que como no eres importante, pues te van a cambiar la reunión 10 veces. También mola que de vez en cuando digas tú, ay, ese día no me va bien. Aunque tú apartarías todo por esa reunión, o incluso lo tienes libre. No, estoy ese día justo. Para que sea real y no esté diciendo de mentir, pues os ponéis en ese día una reunión familiar, para que sea real, ¿vale? Yo siempre hablaré de verdad, me interesa que haya verdad, pero lo ponéis. Es decir, vamos a pensar de alguna manera que el otro no es más que nosotros, ¿no? Como le digo a mi hijo siempre, que se mira al espejo y diga, nadie es más que yo, ni yo soy más que nadie. Es importante tenerlos en cuenta cuando te enfrentas a las marcas. Venga, y entonces ya paso a un ejemplo concreto que ni siquiera ha visto la luz, o sea, vais a ser los primeros en verlo. Es el caso de Volvo. Con Volvo yo tengo una relación desde hace muchos años. Yo me enamoré de un Volvo, un XC60 en 2011. Me guiñó el ojo, tenía el intermitente puesto y dije, es una señal, me acaba de guiñar el ojo. Reconozco que mi hijo es sueco, algo de eso tiene que ver. Y que abrió justo delante de mi casa, en la calle Toledo de Madrid, un concesionario. Entonces dije, bueno, pues tendrá que ser un Volvo, no sé, me parece que me lleva... Y pensé, ostras, es muy caro, es que los Volvos son caros. Pero pensé, ya me lo montaré. Y al final estuve llevando las redes sociales del concesionario y me salió gratis. Porque la mensualidad que yo pagaba resulta que coincidía con lo que yo cobraba por llevar las redes sociales a través de mi empresa. Quiero decir, nada es imposible, joder, todo lo podemos hacer. Y ahí se inició una relación, a través del concesionario conocí a las personas de marketing de Volvo, con las que se han portado conmigo excepcionalmente bien. Hemos sacado el podcast de Volvo, Un futuro muy Volvo, que os lo recomiendo porque de lo guay que son los coches no se habla. Creo que en el último de los episodios un poco, dejamos hablar al CEO y ya. Pero no se habla de eso, se habla de sostenibilidad, de los jerseys, de las cosas, de la comida, de cómo tiramos comida por un tubo, que hay chefs que se han especializado en reutilizar sobras y que están riquísimas, no sé, este tipo de cosas. Entonces lo recomiendo. Pero ¿qué pasa? Que de pronto salen los premios de FMA, que los voy a presentar yo dentro de unos días, el 16 de marzo, y me dicen, oye, que en Branded Content de audio hay poca oferta. ¿Puedes mandar tu caso? Digo, venga, vale, pues vamos a hacer un vídeo. Entonces lo comparto con vosotros, es muy reciente, vamos, que tiene días, y explica cómo hemos hecho esta acción del Un futuro muy Volvo, un branded podcast. Bienvenidos a Un futuro muy Volvo, el podcast. Todos sabemos que cada vez hay más conciencia social de cómo hacer un futuro mejor, en áreas como la alimentación, la industria textil y la movilidad. Esta conciencia social está movilizando a personas que cambian su vida para mejorar el futuro de todos. Es indispensable darles voz.
Volvo nos compartió el propósito de la compañía y su estrategia de marca. Hablaba de relevancia para el consumidor, de distinguirse de la competencia, ser coherente con sus valores y de simplicidad. Por supuesto, el Branded Podcast encaja perfectamente. En pleno boom del audio, Volvo decide dar un paso al frente con algo innovador que le distingue de la competencia para transmitir valores reales desde la sencillez y la proximidad. Teníamos por delante el lanzamiento del XC40 Recharge y el evento Volvo Studio Madrid. ¿Cómo lo hicimos? Volvo Studio es un lugar perfecto para poner en marcha un podcast. Podíamos traer a nuestros invitados y grabarlo en directo cara al público. Además, lo realizamos en una cabina polivalente y sostenible con materiales traídos desde Suecia. Así, la propia realización del podcast se ajustaría a los valores sobre sostenibilidad de la marca. ¿Cuál fue el proceso? Primero definir exactamente la temática de cada episodio. Luego, encontrar en tiempo récord a los 18 invitados con proyectos reales de sostenibilidad y futuro que ajustaron sus agendas para poder acudir a la grabación. Añadimos a todo esto un diseño sonoro futurista. Aplicando el criterio de sencillez, grabamos con un equipo técnico esencial para minimizar el consumo. A pesar de que todo era muy valioso, en la postproducción conseguimos reducir las 18 entrevistas a lo sustancial, economizando recursos y tiempo. Eso lo convierte en más atractivo. Estamos ahora mismo en una revolución, como un renacimiento en el que todos queremos hacer. Y nuestra ropa es la segunda piel. La industria textil es la segunda industria más contaminante del planeta. La gente compra sin pensar las cosas, ¿no? Estamos utilizando este planeta como si tuviéramos 3, 4, 5 planetas de repuesto. Donde pones tu dinero estás apostando por el mundo en el que quieres vivir. Siempre hemos sido sostenibles. Lo que pasa es que empezó una época en la que nos dio por consumir. Esto va a cambiar sí o sí, les guste o no. Está más cerca de lo que creemos. Creo que comemos demasiado y no tenemos que comer tanto. Lamentablemente, las mermas que hay en casa es demasiado. Compran muchas cosas y muchas veces se les caduca, se les vence, las verduras se ponen pochas. El mundo va a cambiar, tenemos que alargar un poquito más la vida porque hay un sobreconsumo. Con 30 años me detectaron leucemia mieloide aguda y en el hospital me di cuenta que si yo había soportado las quimios tan fuertes, todos esos tratamientos tan fuertes, ingresado un mes sin salir de una habitación y ocupé ese tiempo en estudiarlo, especializarme en nutrición, pero sobre todo nutrición clínica. Y cuando caí en esa cifra, ¿no?, de que 1 de cada 3 alimentos que se producen en el mundo se acaban desperdiciando, es que directamente me impactó. Algo me hizo, en la cabeza me pasó algo en ese momento y dije, esto no puede ser. Cuida de los 2 únicos sitios de los que no te podrás mudar jamás: tu cuerpo y tu planeta. Y hay que volver a empezar, ha habido que rediseñar el coche desde cero, efectivamente. Morirse no es una moda porque es algo que nos pasa tarde o temprano, y si descargamos el planeta, pues seremos todos los que acabemos muy mal. No tenemos que dejar un mejor planeta para nuestros hijos, sino mejores hijos para este planeta. Publicamos en Spotify los 3 primeros capítulos. También publicamos audiogramas en redes sociales. Las reacciones no se hicieron esperar. Muy maravillado, ¿no? Una marca de automóvil me parece increíble porque aporta, da conocimiento, y esto va a llegar a mucha gente, y la idea es que la gente reflexione. Hay humano, ¿no? No es simplemente un coche, sino que también hay un trabajo humano de llegar a las personas, de ayudar a las personas, que se palpa y es bonito. Que empresas como Volvo pues apuesten por la economía circular, pues para nosotros también es un empuje, porque al final tampoco se trata de crear nuevas empresas, sino también de hacer que las empresas que no son sostenibles vayan iniciando su transición hacia la economía circular y hacia la economía de la sostenibilidad. Conseguimos que haya personas que se replanteen la forma de hacer las cosas. Quedan muchos kilómetros por recorrer en este planeta para mejorar nuestro futuro. El de todos. Un futuro muy Volvo. Pues este fue el case, se ha presentado. Perdón. Y nada, vamos a ver qué dice el jurado. Como veis, efectivamente lo paga la marca, pero la idea es ayudar a las personas y que sea una reflexión, ¿no? El podcast
si alguien tiene curiosidad, se dice que normalmente debe durar entre 20 y 25 minutos, porque es lo que dura un trayecto medio, de casa al trabajo, trabajo a casa, que sea tal. Pero resulta que estos capítulos, como teníamos que sacarlo tal en 3 capítulos solo y teníamos que sacarlo, al final eran de 40 y 45 minutos. ¿Qué pasa? Que la LTR, es el Listen to Ratio, es decir, la cantidad de personas que escuchaban todo, es de más de la mitad, es decir, que es bastante. Más de la mitad de la gente se quedó hasta el final. Y eso es bastante raro en podcast. Es decir, les resultaba muy atractivo, porque la forma que hemos tenido de contarlo a través de los testimonios de las personas, pues resultó muy interesante, ¿no? Nada, hasta aquí lo que os puedo contar y compartir. Como veis, estamos hablando de cosas de ahora mismo, que no son ciencia ficción, ni cosas del futuro, ni cosas extrañas. Es el día a día de personas como yo que estamos generando contenido, no para las marcas, sino para la gente, gracias a las marcas. Creo que esto es una buena forma de entenderlo y espero, de verdad, y deseo que en el futuro veáis en las marcas las personas que os pueden ayudar, porque vosotros vais a poder ayudarlas a ellas a crecer. Muchas gracias. Claro, adelante. Estos chicos que empiezan siempre preguntando. Digamos que en el balance entre un podcast hecho para una marca, ¿cuál es el peso de la marca y de la fama que tenga la marca sobre, digamos, la calidad del podcast en sí? Porque hay muchas ofertas por ahí por internet, te hacemos tu podcast, mándanos el audio y tal, no sé qué. Quiero decir, hay un balance entre calidad técnica de podcast y digamos la marca en sí, es decir, lo potente que sea. La inversión, por traducirlo, porque hay marcas, no quiero poner los ejemplos, que han hecho verdaderos desastres técnicamente. Hay marcas de verdad importantes, conocidas, que se gastan una pasta en televisión, que probablemente les habrán sableado y hacen unos podcasts que yo digo, pero esto, nadie le está escuchando que esto suena mal. O sea, no hay una relación directa. Lo que sí hay es una relación de inversión, y es verdad que un podcast bien hecho requiere horas, y las horas se pagan. Es decir, hay una lógica de mayor inversión, mayor calidad, pero no siempre es así, porque ahí donde juega el papel importante es el coco. Es decir, ¿quién hay ahí? Por ejemplo, una de las caras que hemos puesto en la presentación de Estudios Quinto Nivel es Miquel Vilche. Miquel Vilche, si os pongo cosas que hace, él trabaja en Flash, Group Flash. Aquí me parece que se oía, ¿no? Group Flash, Flash FM, no. Es Cataluña solo. Pero bueno, este tío te hace unos montajes usando por IA las voces de los famosos, presentando ellos mismos sus canciones, por decirte algo que está haciendo ahora en la radio, que lo flipas. Y menciona la marca y menciona su cadena. Y lo cuadra con la intro. O hace megamixes en 20 segundos de todos los grandes éxitos del mismo artista y empieza la canción. Este coco vale millones para mí. Y está en Barcelona pues cobrándome a X la hora. O sea, tampoco es... Quiero decir, ahora puede haber el técnico del estudio súper no sé qué, que te cobra tal y cobra 1.000 euros por acercarse a un proyecto tuyo. Y luego resulta que no es la hostia. Perdona que hable con claridad, ¿no? Es decir, depende mucho. Me alegro de que me hagas esta pregunta porque, como veis, hay muchas variables. Grandes marcas, pagando grandes... Por ejemplo, hay un podcast... Bueno, es que no quiero decir marcas tampoco, parece que... Pero hay un podcast de una gran marca que es un tipo hablando con otro. Ya está. ¿Eso qué cuesta? Pues nada, se ponen los micros, sin edición. Además presumen, sin editar, lo que salga. Chico, enhorabuena, yo creo que hay que editar. Oiga, porque no siempre... O sea, o eres Einstein o no creo que la cuadres, no, la claves a la primera. O sea, yo meto la pata al hablar. Bueno, es que es normal. Entonces, hay que darle un tiempo. O sea, yo soy de los que piensan que está muy bien ir de guays, ir de auténticos, pero la mejor improvisación es la preparada y luego la postproducción debe ocuparse de hacer el trabajo. Que es hacer que suene bien y que esté bien y que sea coherente y entretenido para la gente, ¿no? Si un detalle nada más, toda creación tiene que tener dos poderes muy importantes, que es, como hemos visto, me alejo un poco de la pregunta, relevancia para las personas, que sea relevante, que les cambie la vida, pero entretenido. Tiene que resultar, no puede ser un peñazo de dos tipos hablando. Eso es muy guay. Y hay mucho podcast que lo peta de dos tipos hablando,
No quiero dar ejemplos tampoco de personas que parece que improvisan y están los dos ahí, no sé qué, y unas risas y te partes de risa. Se lo preparan. Ellos y gente que tienen contratada. Pero ellos, claro, que dan como es una conversación. Mira, qué guay, pues tal, ¿y qué te ha dicho tu primo? Pues mi primo me ha dicho que no sé, y está todo preparadísimo, tal, y donde la hostia. Eso sí, luego sí permiten la improvisación, porque la mejor improvisación es la preparada. Y lo petan, claro que lo petan. ¡Ay, mira, alguien del público que resulta que tú da la casualidad que también calzas mi número! Pues mira, no sabía yo que... ¡Qué casualidad! ¿No? Enhorabuena, sí, yo no digo que eso esté mal, al contrario, eso está muy bien. Pero que no pensemos, claro, porque luego la gente oye eso y dice, me pongo con mi primo a hacer un podcast. Y seguro que lo peto. No, hombre, no. Entonces, la relación por la que preguntas es sí a horas y genialidad. Entonces sí te sale algo bueno, ¿vale? Pero yo por cada 300 euros no hago. Ya os lo digo. Por episodio. Porque esa pregunta cuando ocurre en una reunión que dices, oiga, esto vale tanto, y dice, ¿por episodio? Cuando ya dicen eso, entonces creo que estás fuera del mercado. ¿Te creías que era la serie de 12? ¿Algo más? ¿Alguna preguntilla? Nada, de verdad, aprovechad que tenéis a un viejo lobo de mar, joder, en el texto de cualquier cosa. ¿Cómo vender? ¿Cómo comprar? ¿Nada? ¿Materiales? ¿Tecnología? ¿Nada? Pues nada. ¡Venga! Ah, ¿qué te digo? Que te dé la formulita, ¿no? Pues no te la voy a dar. Hay muchos. Va, voy a decir uno que sí que está ahí, pero porque lo tiene Spotify y es de uso público. Que es... joder, el de Spotify, ¿vale? Hola, ¿cómo lo he dejado de usar? No, Anchor es para publicación. Digo para hacer entrevistas y grabar. Bueno, pues venga, la de Spotify. Ya te vendrá porque no me acuerdo. De verdad que no me acuerdo, te lo juro. Es que la hemos dejado de usar. Porque nos dio problemas un día. Sí os recomiendo que si algo os da problemas un día, el día que esté la marca pendiente, os lo hará el problema. Entonces, me dio problemas un día. Riverside. Riverside.fm. Tiene una calidad estupenda y sobre todo graba en local. Esta es la ventaja. Entonces, no, rechazad cualquier cosa que no grabe en local. Es importante que si tú estás grabando y tu invitado está en Francia o en la India, cuando esté hablando, que grabe en su ordenador y luego se suba, porque si no dependes de que se corte, de que comprima, no sé qué, ¿vale? Entonces hay varias opciones y yo recomiendo las de pago, lógicamente, porque me dedico a esto y gano mi vida con esto, pero hay opciones free. Riverside creo que te permite 2 horas de entrevista en audio y vídeo con calidad suficiente como para emitir. Micrófonos. Pues mira, los gamers tienen unos micros fantásticos, de verdad. En los micros de gamer, si no te puedes gastar mucha pasta, sacaron la marca Trust sacó un micrófono de gamer que tenía esta forma así, tal y cual, y lo han retirado del mercado por bueno. Porque, os lo juro, desbancaba a los micros. Me he gastado en micrófonos, ni se sabe. O sea, el micro con el que yo trabajo normalmente vale 900 y pico euros. Es un micro de estos de bola, tal, la leche. Pero de pronto un día probé con el confinamiento. Aquel famoso viernes que se metía a los chavales en clase. Yo fui rápidamente atención una vez más, al Carrefour y pedí, digo, oiga, ¿micrófonos? Sí, mire, tengo estos de videojuegos porque nos íbamos a meter en casa. Y yo tenía que enviar a los colaboradores de mi programa unos micrófonos para que hicieran radio. Y las tiendas de electrónica me habían cerrado, tenía que hablar. Entonces me fui el sábado aquel, rápidamente, 14 de marzo, ¿no? Era sábado. Corriendo a un Carrefour de esos, a por unos micros para mandarlos a mis colaboradores para que entraran en el programa de radio en directo que yo hacía. Y digo, bueno, pues oiga, los que tenga. ¿Cómo sonaba la gente? ¿Pero cómo vais a la radio si está la cosa de la pandemia? Sonaba igual que si estuviéramos allí y me costaron 23 euros cada uno. No te puedo dar la referencia porque ya no se venden. ¿Qué he hecho? Wallapop, no sé qué. He comprado todos los que había, yo siento. Tengo 5 en mi casa. Porque esos se equivocaron. Alguien se equivocó. Dice, ahí va, que he puesto una pastilla buena. Porque por 23 euros os digo que suena, vamos, indistinguible de un micrófono de altísima calidad. Si buscas, encuentras. Es asumible, ¿vale? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta así de...? Claro.
¿Qué piensas si va a ser una tendencia con lo del vídeo, con el audio? Me alegro de que me hagas esa pregunta. Es uno de los temas también que está cambiando por meses. Te diría, en noviembre, te diría, es tendencia, sí, hay que hacer vídeo. De hecho, Yoigo, ¿os habéis dado cuenta que entrevistaba a un chico, ¿no? Osman Umar, que realmente es verdad lo que cuenta, el tío es una aventura. Yo os recomiendo ese podcast, pero lo escuchéis porque aprendes a dar gracias todo lo que tienes. Y nos pidió, Yoigo nos dijo, no, vídeo. Vale, pues vídeo, se hizo vídeo podcast. Pero con Volvo no. ¿Te has dado cuenta? Hemos hecho fotos, pero no hemos hecho vídeo. ¿Qué pasa? Que hemos detectado en las estadísticas más recientes que el que es oyente de podcast le da igual el vídeo. Fíjate. Creíamos que iba a ser tendencia, creíamos que tal, lo de Joe Rogan, la Joe Rogan Experience, que nos ha enseñado a todos. Ha habido dos hitos en el podcast. Uno es The Serial, que es el que en 2014, 2013, 2014 lo petó con audiencias de más de 1 millón de oyentes, que es el que dio paso al fenómeno podcast. Y otro es Joe Rogan, que es el primero que se ha llevado 1 millón, pero de dólares, que es una barbaridad de dinero lo que se le paga a ese tío, ¿no? Ahora que hace Spotify ha tenido que desinvertir. Se ha gastado muy alegremente las cosas. Venga, ¿qué vale esto? Vamos a hacer. Y ha dicho, alguien con cabeza ha dicho, un momento, que nos estamos gastando demasiado, que esto crece de abajo a arriba. En todo, yo recomiendo enormemente la humildad. Yo efectivamente me vendo, pero con los datos, oiga, pues porque soy así, pero yo no voy a decir, perdona, a mí nadie me tose. No, probablemente haya un chaval que pueda hacerlo mejor que yo, no digo que no. Pero la humildad es muy importante. Cuando eres una gran empresa y dices, venga, vamos a invertir en podcast y lo vamos... O cuando de pronto eres Zuckerberg, ¿no? Y de pronto... Yo voy aquí, siempre las llevo encima, hago el ridículo, pero es que siempre las llevo encima. Y dices que esto va a ser el futuro, yo las llevo encima, me va muy bien. Cuando si cogéis el AVE te distraes que no veas. Y dices, esto va a ser el futuro, vamos a invertir lo que no se ha invertido en la vida. Y al final tienes que arrepentirte porque al final, ¿sabéis quién decide? Nosotros, los que compramos. Al final tú dices, yo a golpe de talonario voy a conseguir que esto sea un éxito. Perdona, yo aquí, chat VR, no sé qué, con mis colegas, y tengo uno en Valencia precisamente, a ver si le puedo ver luego, que nos conocimos por aquí y con el confinamiento y nos hemos hecho amigos. Pues muy bien. Pero eso lo voy a decir yo, no por mucho que inviertas tú. Entonces, por contestar un poco, las grandes multinacionales no tienen por qué tener siempre la razón. Entonces, todo esto va a venir de abajo a arriba, no de arriba a abajo. De abajo a arriba. Ir creciendo, ir haciendo, ir construyendo. Ir haciendo algo muy importante, comunidad. Se dice comunidad, muy bien, pero comunidad puede ser la de vecinos. Entonces, ahora ya se habla de tribu. ¿Qué es tribu? La tribu es gente que siente igual, que tiene cosas muy parecidas, ¿vale? La tribu es la que va a hacer grande o pequeño un proyecto. Ni los talonarios, ni las marcas, ni lo que tú puedes hacer es a una marca ofrecerle la posibilidad de empezar a hacer una tribu. Oiga, que es que yo voy a hacer, o estoy ya con una tribu, véngase usted, incorpórese a mi marca. ¿Cómo meter publicidad en un podcast? Lo estás petando, te va muy bien, tienes 20.000, que es una cifra muy importante en podcast. 20.000 por capítulo. Y empieza, caso real, un cliente que yo tengo, mexicano, que me dice, oye, tengo un podcast, tiene 20.000 de audiencia y quiero que vosotros le deis un empujón. Entonces hemos hecho un producto que es el Boost, ¿no? Tiene que ser en inglés porque si no, como lo dices, un impulsador. De manera que el podcast tiene mucha más fuerza, está mejor realizado, mejor producido, tiene trucos del estilo ponerte en el primer minuto cosas que te enganchen para luego, bueno, lo que hace Telecinco constantemente con ahora no, te voy a contar luego lo que ha pasado con Fulanita. Pues eso, en podcast, si lo haces bien inteligentemente, aumentas el tiempo de escucha y tal. ¿Cómo incorporar la publicidad ahí? De una manera amable. Solamente es lo que os pido, que sea amable. Meter la publicidad de manera amable. Si la marca te obliga a poner su cuña, pues que por lo menos des paso. Y ahora nuestro patrocinador tiene, o la persona que hace posible este podcast tiene algo que contarte. Te pido por favor que lo escuches. Son 20 segundos de tu vida. ¿Vale? Y esto ya, de entrada, joder, consigues que la cuña parece que sea otra cosa. Pero es así. ¿Algo más? ¿Preguntillas? ¿Hay hambre o qué? ¿Queréis iros a comer o qué? ¿Nada?
Chicos, muchísimas gracias de corazón. Gracias. Gracias.